Bien, eh, buenos días con todos y todas, una vez más, y gracias por conectaros a esta jornada. Vamos a dar inicio a una nueva edición de jornadas formativas de oportunidades de negocio en el rural de Galicia, nuestra realidad de Galicia, como habitualmente lo venimos haciendo desde Agaca. Pues hoy vamos a hablar de una oportunidad de negocio que hasta hace poco casi nadie relacionaba con Galicia, y esto es referido al cultivo de frutos secos, es decir, el almendro, el nogal, el pistacho, el avellano, entre otras especies. Cuando pensamos en estos productos, pues la mayoría imaginamos paisajes de secano, ¿no? Sol intenso, tierras de Andalucía, Murcia o Castilla-La Mancha, entre otros lugares más vinculados hacia la zona mediterránea, como lo dije. Y en realidad, pues es cierto, ahí está actualmente la mayor parte de la producción de España. Pero quiero empezar esta jornada con una pregunta sencilla, ¿no? ¿Y por qué no en Galicia también? En relación a ello, permitidme daros una fotografía rápida de lo que está pasando en este sector en nuestro país, en España. Porque el momento que vivimos es cuando menos llamativo. La campaña 2025-26 va a cerrar con una producción récord histórico de almendra, por ejemplo, alrededor de 470.000 toneladas, es decir, un 24% más que la campaña anterior. Pues España ya es el segundo productor mundial de almendra, solo por detrás de California, es un dato importantísimo, ¿no? Y no es solo el tema de la almendra, también el pistacho por su parte duplicará su producción este año. Y hay un potencial de crecimiento del 60% en superficie de pistacho que todavía ni siquiera ha entrado en producción, es decir, hay nuevas plantaciones encaminadas hacia la producción y esto es una información que nos da que nos reporta pues el inminente crecimiento en este sector. Las exportaciones de almendra, por su parte, también superaron los 300 millones de euros en la última campaña, es decir, un máximo histórico en el rubro. Y esto nos dice algo muy claro, ¿no? Estamos ante un sector de expansión real, no ante una moda pasajera. Un sector con una demanda sólida, de precios sostenidos y márgenes que en otros cultivos tradicionales ya cuesta encontrar. Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque, porque cuando un sector crece tan rápido en zonas concretas, suele pasar algo, ¿no? Como estamos viendo con las nuevas plantaciones y demás. Entonces, mm, esas zonas se saturan. Por ejemplo, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Aragón, ya hay cientos de miles de hectáreas plantadas que todavía no han entrado en plena producción. Eso, pues, sin lugar a dudas, significa que en los próximos años va a llegar al mercado mucha más oferta de la que actualmente hay. Y cuando la oferta crece más rápido que la demanda, los precios bajan. Los propios informes del sector ya advierten de este sector de sobreproducción en el secano tradicional. Y pues aquí está precisamente otra pregunta que quiero dejaros para el resto de la jornada, ¿no? Durante la mañana. Si las zonas tradicionales se están acercando a su límite, ¿dónde está el siguiente territorio con potencial real? Y frente a eso, otra pregunta complementaria, ¿no? ¿Y por qué no Galicia? Sé que esta pregunta puede sonar un poco atrevida, porque Galicia no tiene ninguna tradición en frutos secos, aun cuando vemos en el campo plantaciones individuales, ¿no? Una que otra planta de nogal, ¿no es? Pues no hay evidencias de plantaciones en intensivo, es decir, a escala comercial.
Nuestro clima es húmedo, atlántico, sin nada que ver con las condiciones áridas de secano que asociamos a estos cultivos. Pero quiero invitaros a reflexionar sobre tres aspectos fundamentales antes de descartar la idea. Y quiero puntualizar aquí esta propuesta de cultivos de frutos secos como oportunidad de negocio. Ya venimos postergando desde hace, creo, 2 o 3 años y nos planteamos en función a una solicitud de algunos socios de cooperativas quienes, conocedores de la realidad de la zona mediterránea, venían con esa inquietud, con la intención de diversificar la producción en el campo y se planteaban, ¿por qué no avellana? ¿Por qué no nueces? ¿Por qué no pistachos? Entonces, ante esa solicitud, lo que haga que corresponde en el cumplimiento de sus funciones es buscar alternativas, buscar ponentes, buscar experiencias y cuando no encontramos en nuestra realidad territorial de nuestra comunidad autonómica, pues lo que nos queda es salir de nuestras fronteras y buscar experiencias y expertos en otras zonas, en este caso puntual, en zonas de producción, como son la zona sur, la zona mediterránea, ¿no? Entonces, es por eso que nos planteamos y hacemos realidad esta jornada. Pero quiero invitaros a reflexionar sobre tres aspectos fundamentales antes de descartar la idea. La primera, está relacionada al cambio climático. Y el cambio climático, como todos ya conocemos, está modificando los límites de adaptación de muchas especies agrícolas, como ya en otras jornadas lo manifesté, y tenemos varias ediciones ya desarrolladas, en el caso del cultivo de aguacate, entonces que está teniendo resultados muy interesantes en nuestra realidad gallega. Y pues por eso es que incluimos este tema como los frutos secos. Es decir, el cambio climático es beneficioso en algunos aspectos. Variedades de pistacho, de almendra y de nogal que hace 20 años no se contemplaba fuera del secano mediterráneo. Hoy pues ya se están ensayando con éxito en zonas de transición climática, donde se incluye el norte de España, pues en realidad lo que era impensable hace un par de décadas hoy es objeto de investigación seria y eso no debemos perder la mirada. Es decir, se están realizando investigaciones de carácter serio en zonas como la nuestra, la zona cantábrica, similar a nuestra realidad climatológica, ¿no? El segundo aspecto es que Galicia ya tiene una relación histórica con al menos un fruto seco, y me refiero a la castaña, con una tradición productiva, una industria transformadora consolidada e incluso una denominación de origen propia, ¿no? Eso demuestra que nuestro territorio no es en absoluto ajeno a este tipo de cultivo. La pregunta es si otras especies pueden seguir un camino semejante. Y bueno, la tercera, y quizás la más importante, en realidad no estamos aquí para vender certezas, sino para abrir una exploración seria y responsable. Es por eso que esta jornada no pretende deciros que plantéis almendros mañana, por ejemplo. En realidad pretende poner encima de la mesa el conocimiento técnico necesario para que cada uno de vosotros, desde vuestra cooperativa, desde vuestra explotación o desde sus propias expectativas, puedan valorar con criterio si hay aquí una oportunidad real o tal vez no. Por eso, el programa de hoy está diseñado con una lógica de un verdadero diagnóstico. Empezaremos con una pregunta directa. ¿Tiene Galicia condiciones bioclimáticas para producir frutos secos? Pues a continuación conoceremos en detalle el comportamiento de cada especie a través de quienes llevan años investigando y ensayando con ellas en distintos puntos de España. Hay profesionales de la investigación, profesionales con mucha experiencia que han aceptado nuestra invitación y hoy están con nosotros ya algunos de ellos instalados, que a continuación les haré una presentación en breve.
Después intentaremos bajar al terreno o a nuestra realidad gallega. Cómo se implanta una plantación de este tipo en nuestro suelo, con nuestro clima, con nuestra realidad. Y en adelante cerraremos con lo que para mí es igual de importante que el cultivo en sí. En caso de que se haga realidad el cultivo, en el supuesto de que sea así para más adelante, a mediano, a largo plazo, ¿qué hacer cuando el fruto ya está cosechado? ¿Cómo transformarlo? Cómo diferenciarlo? Y cómo venderlo en un mercado que, como comentamos al inicio, está creciendo rápido, pero también exigiendo cada vez más. Quiero pedirles una actitud concreta para esta jornada, dada esta incertidumbre, porque no hay cultivos intensivos en nuestra zona. Quiero pedirles escepticismo, pero un escepticismo constructivo. No os pido que creáis ciegamente que Galicia es el nuevo paraíso del pistacho, por ejemplo. Os pido que escuchéis los datos, que hagáis preguntas, que comparéis con vuestras propias condiciones de terreno y clima, porque al interior de Galicia también hay ciertas particularidades, ¿no? Con cambios significativos en algunos casos. Y que con todo ello saquéis vuestras propias conclusiones. Eso es exactamente lo que en realidad hace una cooperativa seria antes de tomar una decisión de investigación, ¿no? Es decir, eh, en estas condiciones lo que se hace es explorar, preguntar, contrastar y después, si nos conviene, tal vez decidir. Y antes de ceder la palabra a mi primer ponente, que ya vi que está conectado, quiero hacer una mención que considero también importante. Y es que esta jornada, al igual que otras que hemos celebrado anteriormente sobre oportunidades de negocio en el sector agroalimentario, es en realidad posible gracias al programa de la Red de Osumo. Mencionar que la red de Usumo es una red de colaboración impulsada por la Dirección General de Trabajo, Autonomía y Economía Social de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración con la financiación del Ministerio de Trabajo y Economía Social para el fomento del cooperativismo y la economía social en Galicia. Sin este proyecto, pues iniciativas como esta, pensadas para acercar conocimiento técnico real a nuestro tejido cooperativo antes que cada uno tome sus propias decisiones, no serían posibles. Quiero agradecer públicamente ese respaldo porque es lo que nos permite seguir explorando junto a vosotros nuevas oportunidades para el rural gallego, como en este caso está orientado hacia los frutos secos. Pues dicho esto, demos ya paso al contenido técnico de la jornada. Durante esta mañana contaremos con la presencia y participación de expertos, como ya hice referencia hace poco. Tendremos la presencia de Santiago, hoy ya está conectado, Santiago Pereira, que es catedrático e investigador de producción vegetal en el Campus Terra de la Universidad de Santiago de Compostela, con sede en Lugo. Tenemos también la presencia de Fernando Mañas, responsable del Servicio de Investigación y Asesoramiento en Cultivos Leñosos del Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete, en Castilla de la Mancha. Tenemos también la presencia de Octavio Arquero, técnico especialista del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, que se conecta desde Córdoba. Y aquí es que también quiero hacer mención, estaba convocado y aceptó nuestra invitación Christian Bernard, que es un especialista en conservación botánica aquí en nuestro entorno de Galicia. Sin embargo, por razones delicadas de salud, se ha disculpado y él no se conectará en la jornada de hoy. Y solo esperemos de que prontamente se recupere y tal vez en oportunidades futuras nos esté acompañando, Cristian. Y finalmente también contaremos con la presencia y participación de Pedro Álvarez, que es el responsable del
Departamento de Desenvolvimiento, Desarrollo Forestal en frutos secos desde la empresa de El Nogal, que es una empresa con amplia tradición ya de varias décadas que se dedica a la comercialización de frutos secos en realidad, en nuestra realidad de Galicia. Entonces ellos tienen mucha experiencia incluso de importación de este producto desde otros países. Entonces Pedro nos comentará un poco del tema relacionado a la comercialización y al comportamiento del mercado. Entonces, sin más, vamos a dar ya el uso de la palabra a, a Santiago Pereira, que se conecta desde la USC del Campus Terra de Lugo. Santiago nos comentará el tema de frutos secos en el norte peninsular. Si, como les decía en la parte introductoria, si Galicia tiene condiciones adecuadas para producirlo. Santiago, buenos días, ¿cómo estamos? Y Buenos días. por agradecerte una vez más por conectarte a esta jornada y aceptar nuestra invitación. Sabemos que tienes amplia experiencia en este tema de frutos leñosos y por favor coméntanos si nos hacemos ilusiones o tenemos condiciones para implementar este tipo de cultivos. Santiago, cuando gustes, Vamos por a ver. favor. Buenos días. Bueno, Galicia, los frutos secos es algo de toda la vida, es decir, no es nada inusual. Es decir, aquí la presencia del castaño, como ahora vamos a ver, está presente desde antes de la última glaciación. Y veremos que también otros frutos secos están presentes, pero no a nivel comercial o digamos que más a veces como un aprovechamiento que como un cultivo. Entonces vamos a hablar un poco de esto, de las limitaciones, la problemática que hay para su cultivo en esta zona de España y si os parece, pues hago una presentación que tengo preparada, ¿no? Con algunos detalles. Perfecto. Lo veis, ¿no? Bueno, pues claro, cuando me planteaste este tema, mi compañera Ana Ramos me preparó, buscó en la inteligencia artificial un resumen de cómo sería la apuesta por los frutos secos en Galicia. Curiosamente, da una respuesta a la inteligencia artificial bastante correcta, en el sentido de que, bueno, pues vemos aquí cómo distribuye el potencial de los frutos secos en Galicia teniendo en cuenta nuestras características edafoclimáticas. Claro, aquí vemos el castaño en verde. Realmente el castaño ha estado y está presente en toda la comunidad, está en toda la región, desde cotas bajas hasta las cotas de 900 metros sobre el nivel del mar. Realmente hay una mayor concentración en el área oriental de la comunidad, pero también por razones históricas de la competencia con otros cultivos que se expandieron por las zonas por las cotas más bajas y esto seguramente presionó al cultivo del castaño relegándolo a cotas más altas a zonas del interior. Aparte del tema de las enfermedades de las que hablaremos luego, ¿no? El avellano lo restringe a la zona más fresca y más húmeda, lo cual no es totalmente exacto. Ya veremos luego que el avellano es una especie presente en toda la comunidad, en las zonas evidentemente más frescas, pero veremos luego algún intento de cultivo en la zona central, por ejemplo, de Galicia. El nogal es una especie que como cultivo se ha intentado, se ha probado, pero realmente el éxito del nogal en Galicia es como una especie diseminada, está presente en toda la comunidad, podemos verlo en todas partes, simplemente pero como árboles aislados, no como cultivo. Luego hablaré un poco más de la problemática de esta especie, pero tiene una presencia no solo como muestra aquí la figura en la zona de Lugo, realmente esta presencia importante en la zona de Lugo está relacionada con intrusiones calizas y por tanto un ambiente edáfico más adecuado para esta especie, pero realmente lo que
lo que está claro es que esta especie se instala en terrenos no solo que naturalmente tengan ese pH neutro o ligeramente cálido, sino también en suelos que han sido rectificados para el cultivo de otras especies, donde se necesitaba un pH más neutro y por tanto en estas fincas pues también hay presencia del nogal. El almendro, vemos que el almendro y el pistacho lo restringe a la zona de Orense. Y bueno, claro, es la zona más térmica, es la zona más cálida y por tanto es la que presenta unas condiciones climáticas más adecuadas para estas especies. Realmente el pistacho actualmente podríamos pensar que se puede hacer intentos de su cultivo en esta zona, pero va a entrar en competencia con áreas ocupadas por especies muy bien implantadas. Estoy hablando del viñedo. Luego hablaremos también más de esto. Y el almendro es algo muy curioso porque realmente después mostraré pues, la única plantación que yo he conocido más de 30 años en Galicia, que es en la zona de Tribes, y donde existe pues un postre tradicional, que es la vica de Tribes, en la que se produce con almendra, ¿no? Entonces, esta zona sí hubo cultivo o cierto intento de cultivo del almendro, pero que va a presentar problemas que también se pueden encontrar en otras zonas de España, pues seguramente relacionados con las heladas, ¿no? Porque el cultivo en estas zonas es relativamente cotas relativamente elevadas y donde puede haber presencia de heladas tardías, ¿no? El pacano es algo muy residual y aquí, pues bueno, podríamos pensar que podría tener presencia, incluso cultivo, pero es algo una especie que no tiene apenas relevancia, ¿no? En nuestra zona. Cuando vemos las superficies de cultivo, está claro que el almendro en nuestro país es una especie fundamental. Es una especie fundamental, es una especie muy adaptada a las condiciones edafoclimáticas españolas, es una especie muy adaptada a las condiciones de secano y por tanto es la especie que digamos por extensión más importante. No lo es así en Galicia, donde nos encontramos que la especie más relevante es el castaño. Aquí hablamos en España en total de unas 36.000 hectáreas de cultivo. Bueno, puede ser, pero también tenemos un número muy importante de árboles diseminados que contribuyen a las producciones y que estos son aprovechados y llegan también al mercado. Hablamos de cerca de 3 millones de árboles diseminados. El caso del nogal, como bien sabéis, pues bueno, es una especie que tiene mucho interés, pero sin embargo no se consigue que se plante ni siquiera para reemplazar los nogales que se han cortado en nuestro país, seguramente por la necesidad no solo seguramente de la madera de calidad, y que no hemos conseguido pues que suplir las necesidades de consumo, siendo realmente pues, uno de los mayores consumidores per cápita del mundo, ¿no? El pistacho, pues ya sabemos, conocemos que realmente es pues, una especie en expansión, que aquí en Galicia, pues como señalaré, pues puede tener potencial, pero yo creo que más bien limitado de cara al futuro. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Lo que os comentaba de la única plantación de almendro antigua que yo conozco, que está en Puebla de Tribes, y fijaos en el ambiente, es zona de semimontaña, una altitud en torno a los 500 metros sobre el nivel del mar, es una zona que en las cotas bajas hay viñedo, pero en estas zonas más altas lo que nos encontraríamos sería básicamente las frondosas, el castaño, puede haber bastantes nogales también en las huertas de los vecinos. El almendro, como os digo, es totalmente residual y curiosamente hablando de la almendra, Galicia tenemos un postre tan típico como es la tarta de Santiago, que realmente ha sido un éxito comercial, ¿no? Es decir, algo que se considera como parte de la gastronomía gallega, pero la almendra, evidentemente, en Santiago no la había.
Y en Galicia, pues seguramente muy poca, y tenía que venir esto de intercambios comerciales. Y hay que señalar, evidentemente, como después, como ahora hablaremos del nogal, de la producción portuguesa, ¿no? Estamos muy cerca de zonas ya amplias de cultivo de almendro en el norte de Portugal, donde sí estas producciones pueden ser más relevantes, y pienso yo que seguramente eran las que llegaban en esos intercambios como más cercanos con Galicia. En el caso del nogal, en Galicia no habría problemas para su cultivo. Este ejemplo que vemos aquí es un ejemplo del norte de la cuenca del Miño, pero la parte portuguesa. Pues, ¿qué problema hay para cultivar nogal? Yo tengo que comentar que Galicia tuvimos un intento importante de lanzar este cultivo, pues ya hace más de 30 años, cuando yo trabajaba en el centro de Lourizán, en Pontevedra. Conseguimos un proyecto de demostración para instalar unas parcelas en la zona de la costa y en una zona interior, en la zona de Chantada. Y instalamos parcelas con variedades comerciales, pues las más relevantes del momento. Las variedades americanas en la cota baja, en la zona cercana a la costa, y variedades ya del interior, para zonas más frías, en la zona de Chantada. Y claro, dices, ¿hay algún problema para que esto suceda? No, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. El nogal tiene varios, como bien sabéis, tiene una problemática muy peculiar. La planta realmente es costosa. ¿eh? La instalación no es que sea difícil, se planta bien, pero es que en las experiencias que tuvimos, por ejemplo, en la zona interior, es que la formación, los primeros años de las plantas fue realmente difícil. ¿Por qué? Por ejemplo, las plagas. Las yemas las comían los gorgojos, los veranos, que en Galicia parece que, claro, es una zona muy lluviosa, pero en la época estival podemos tener un déficit muy importante ligado a temperaturas elevadas. Si no hay un soporte hídrico, un aporte, si no hay un riego, si no hay un aporte hídrico externo, podemos tener dificultad en la viabilidad de estas plantaciones. Por tanto, es una especie que hay que apoyar seriamente para que pueda tener viabilidad. Ahora bien, luego vamos a ver cómo es el nogal del país. El nogal no injertado no se le ve que tenga ningún problema. Evoluciona muy bien, pero claro, si vamos a hablar de producciones comerciales, tendríamos que pensar en este modelo con planta injertada, que, como digo, ya de entrada es en la instalación, el proceso de instalación es bastante costoso. También tengo que hablar de los intentos con el avellano. El avellano está de forma natural extendido en nuestra comunidad. En esta parte del país hay avellanos prácticamente por todas partes. Pero como cultivo, hubo intentos desde el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, y existen todavía ejemplos de esas parcelas. Aquí la vemos, esta es la zona central de Galicia, una altitud sobre el nivel del mar de unos 400, 500 metros. Es una zona fría en invierno. Bueno, pues el avellano no tiene por qué tener problemas aquí, no en estas condiciones. Otra cuestión es que tú consigas hacerlo viable económicamente como cultivo. O que el agricultor lo vea como una alternativa en sus explotaciones, que en esta zona, pues pensemos que es una zona que tiene el viñedo, después tiene los prados para el ganado, y por tanto a lo mejor una alternativa esta que podría interesarle, como pues no acaba de cuajar. No acaba de cuajar. Entonces, pues bueno, existen ejemplos también en Coruña, y podemos pensar que con un éxito similar. Y después tenemos el caso del castaño. El castaño, como digo, ya como cultivo está
presente desde la antigüedad. No solo por las referencias históricas, sino por la misma presencia de la especie plantada de forma regular con variedades surgen en el siglo XIV-XV y que son las variedades que hoy día pues, son base de la denominación de origen castaña de Galicia. Aquí, esta, por ejemplo, es una zona, una zona muy cálida en verano, también bastante seca. Es una zona que permite un cultivo, es adecuada para el cultivo, pero está a 900 metros de altitud, 800, 900 metros de altitud. Podríamos pensar que aquí podría haber otro tipo de cultivos como el nogal, pues aquí podríamos pensar que ya el nogal tendría limitaciones por las heladas primaverales. El castaño está muy adaptado a Galicia y a estas zonas. ¿Por qué? Porque el castaño de adaptación es realmente tardía, podemos estar hablando de mediados de abril, pero es que la floración se retrasa al mes de junio, la floración femenina a principios de julio, y después hace un ciclo muy rápido, donde la recolección pues, es el 25 de octubre, prácticamente entra en producción toda la zona gallega, está toda la producción recogiéndose y ahí termina el ciclo. Es decir, que incluso es una especie que se prepara muy bien para las heladas tempranas de otoño. En Galicia no es que sean pues muy importantes, pero cuando aparecen dañan cultivos. Pues estoy pensando en el cultivo del kiwi en la zona del Rosal, una zona térmica desde el punto de vista de climatológico muy buena, muy benigna, pero que en un año determinado se llevó por delante las plantaciones de kiwi, porque una telada temprana con el árbol todavía no parado, pues lo llevó a que las heladas condicionasen su cultivo. Bueno, podríamos pensar que estas zonas podrían servir también para pistacho, para almendro, con variedades de floración tardía. Habría que testarlo, pero sería una de las zonas que aquí pues se podría intentar su cultivo, ¿no? Cuando hablamos también con la inteligencia artificial que nos haga una síntesis de los requerimientos, bueno, pues aquí vemos un resumen. Claro, la misma inteligencia artificial nos da como que el castaño, evidentemente, se adapta en todas las cuestiones a las condiciones edafoclimáticas, ¿no? En este caso, la climatología, incluso el riesgo de heladas. Las hojas ya empiezan a tener un riesgo de moderado e incluso alto, ¿no? Como puede ser el caso del pistacho. Por las zonas frío, en principio no tendríamos mayores problemas, incluso en las zonas de cotas bajas en la costa, pues estaríamos hablando de un mínimo 500 horas, 600 horas frío, y desde luego a medida que nos adentramos en la comunidad gallega, pues ya el número de horas frío deja de ser limitante. La pluviometría anual en principio es abundante, lo sabéis bien, pero en verano la seca es determinante. Determinante incluso para el castaño. Determinante para el castaño en los primeros años. En los primeros años hay una dificultad en la instalación de las plantaciones muy grande, porque sin aportes externos de agua, pues la planta se ve condicionada y esto pues es un efecto que si hablamos del nogal es también dramático, ¿no? Entonces es uno de los factores limitantes importantes. Y en cuanto a temperaturas, no vamos a tener problemas en la zona sur de Galicia para alcanzar los óptimos, pensando en el caso del pistacho, pero otra cuestión es cuando hablamos si consideramos Orense, Pontevedra, nos pasamos al norte de la Comunidad Gallega. Ahí es otra cuestión. Podemos tener picos de temperatura como estos días, este año, realmente en la zona norte hay picos, pero si hablamos ya de la Mariña, las zonas nortes o incluso el norte de Coruña, pues veremos que esas temperaturas son días muy contados y a lo mejor pues tendríamos problemas en el caso de esas especies más exigentes. Claro, cuando vemos el tema de las horas frío,
como comentaba antes, estamos hablando de que las zonas costeras, podemos estar hablando de 400 a 700 horas frío, pues estaríamos en esta zona y después a medida que nos adentramos no hay problemas, no hay limitación en cuanto a horas frío. Es realmente tenemos toda la zona interior que no habría problemas en este sentido y la fecha de la última helada, vemos que esto está en torno al finales de marzo, la primera quincena de abril, es decir, que podría condicionar en algunos casos a determinadas variedades, está clarísimo. Entonces, cuando hablamos de las zonas interiores, estas heladas pueden incluso aparecer de forma esporádica más tarde y condicionar el cultivo en esas variedades más tempranas, ¿no? Esto afecta no solo a la floración, como decía antes, puede afectar a la brotación. A la brotación, esto en nogal lo hemos visto y cuando estamos hablando sobre todo las variedades americanas en las zonas de interior, esto es muy limitante. Muy limitante porque, evidentemente, al dañarse la brotación anual es casi una dificultad enorme en formar la copa, la superficie productora y, por tanto, hacer viable el cultivo. Traigo aquí a colación el tema de la vid, porque este mapa del EMS del año 67 muestra bastante bien las capacidades productivas de nuestras zonas. Y entonces, claro, aquí vemos algo interesante, cómo el área que ocupa el cultivo de la vid. Y claro, lo vemos refugiado en las zonas más térmicas y vemos refugiado el viñedo en las cotas más bajas, en las cuencas de los ríos, del Sil, del Miño, y luego en las zonas más benignas de las Rías Baixas. Y claro, cuando pensamos en estas especies de las que estamos hablando aquí, en los frutos secos, con necesidades climáticas muy favorables, estamos hablando de la zona del viñedo, que es una zona ya ocupada y tenemos que pensar que va a ser difícil competir por estas tierras, ¿no? Cuando empieza a desaparecer el viñedo es porque estamos hablando, fijaos, aquí estamos, el 2 es las cotas inferiores a los 500 metros, ¿eh? El viñedo está esa cota por debajo de los 500 metros y cuando estamos hablando de esta zona rayada estamos hablando ya de 500.000 metros. Bueno, pues ahí es donde empieza a aparecer sobre todo el castaño y el castaño fue combinado con el cultivo del viñedo, no solo por la necesidad de la madera para la tonelería, para los postes para soportar, elevar las viñas del suelo, sino también por el propio fruto que era importante en la alimentación local y como sigue siendo en la actualidad en el mercado actual, ¿no? Bueno, pues estas zonas de 500 y 1000 metros, está claro que cotas superiores a los 600, 700 metros de altitud en toda esta área empieza a ser muy limitante para el cultivo. El castaño, como decía antes, ocupa este área también, pero como digo, es una especie muy peculiar y diferencial respecto a las otras. Esto sin hablar del suelo, porque, como sabemos, sobre todo el nogal necesita suelos de elevada calidad y, por tanto, son los suelos de huerta, que es realmente donde lo vemos, aunque sea de forma diseminada, ¿vale? Y, claro, también tengo que señalar la topografía. ¿eh? Claro, hay que pensar, aquí vemos un ejemplo típico de la viticultura heroica en Galicia y estas cotas inferiores a los 500 metros, con muy buena orientación y en esta misma fotografía vemos dónde están las frondosas, el castaño. Por encima de esa cota de los 500 en las laderas precisamente más frescas, evitando una orientación muy expuesta al sol, muy adecuada para el viñedo. Esto nos da también una idea de la dificultad que tienen estas especies,
como el almendro, el pistacho, que podrían ocupar estas áreas para su cultivo y no digamos para su manejo. ¿eh? Pues bueno, pues esta es una realidad que también tenemos en Galicia que debe tenerse en cuenta. Cuando vemos lo que nos dice también la inteligencia artificial en cuanto a las áreas potenciales, pues claro, vemos digamos, vamos a movernos hacia el norte. Bueno, ¿qué nos dice la historia respecto a esto? ¿no? Es decir, estas especies con necesidades térmicas, cuando las queremos desplazar hacia el norte. Bueno, volvemos a señalar que el castaño, nogal, el avellano están en estas zonas desde hace muchísimos años, ¿eh? No estamos hablando de estas. Pero las otras que tienen necesidades más térmicas, pensemos ante una situación de cambio climático, de calentamiento. Y entonces volvemos a la historia. Y entonces, ¿qué nos dice? Hay un trabajo precioso de los franceses quienes recurrieron a los datos de recolección en Francia, que los tienen datos de recolección desde 1300. Y entonces fueron relacionando las mejores producciones con los años más adecuados para esas producciones, los periodos cálidos. Y entonces señalan que hay, pues claro, hubo periodos cálidos en torno al siglo XV, principios del siglo XV, hubo periodos fríos, de enfriamiento, y ahora parece que volvemos otra vez a un periodo realmente cálido. Entonces, cuando nos vemos a la historia del viñedo, vemos precisamente esto, cómo en ese periodo que describen los franceses como realmente cálido en Europa, con unas excelentes producciones de viñedo, vemos cómo ese viñedo se desplazó y se instaló en la zona norte de Galicia. Todavía existe viñedo en estas zonas. De hecho, ahora se está recuperando. Son zonas en las que se está instalando aguacates, pero estamos hablando de este periodo cálido que estamos volviendo a revivir. Pero este viñedo desapareció cuando entramos en ese periodo frío. Porque realmente es una zona, pues climáticamente, que si la conocéis, pues es muy suave, y estos años pues retiene estas temperaturas más elevadas, pero tenemos que pensar que puede ser un periodo transitorio, cuando realmente el viñedo pues se restringe, como les decíamos antes, a esas cotas más bajas, esas zonas más abrigadas en Galicia, e incluso existen datos históricos cuando recuperan los cristianos pues la Catedral de Lugo en el año 735, en un texto que está guardado en la Universidad de Harvard, que escriben cómo empiezan a recuperar el cultivo del viñedo, y en Lugo mismo, que estamos a una cota de 450 metros sobre el nivel del mar, existe una zona del parque que se llama la Cuesta de las Viñas, que existe hoy en día, y que ellos ya relatan como una zona de plantación de viñedo, pero que ellos se daban cuenta que era muy limitante para la producción de calidad, y fueron los mismos monjes los que fueron expansionando el viñedo hacia el sur, hacia las zonas más cálidas y más proclives para el cultivo, que es la zona de cultivo actual. Y aquí lo vemos en estos datos históricos, estas plantaciones, estos asentamientos tardíos frente a los iniciales y más abundantes en las zonas sur de Galicia. Y este otro estudio interesante en el que tuve oportunidad de participar al inicio de mi carrera, precisamente sobre el estudio de la distribución del nogal en Galicia, es interesante volver atrás. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de los años 90, ¿no? A finales de los 90. Y nos recorrimos Galicia buscando nogales. Nogales, en este caso, procedencias buscando nogales que tuviesen unas buenas características. Estuvimos viendo madera y también fruto en esa doble combinación, como en el castaño que tiene esta especie. Y aquí vemos algunas cuestiones interesantes sobre el potencial del cultivo también, porque vemos zonas donde existía una mayor concentración, la zona norte, vemos aquí la zona central, vemos en la provincia de Orense, las Rías Baixas,
sur de Lugo. Y vemos algunas características de estas zonas, como es la altitud. El nogal en Galicia se encuentra de forma natural desde el nivel del mar hasta una cota de cercana a los 800 metros, donde en una zona del sur de Lugo, incluso esta zona que sería la zona de Ríos Vilar de Bos, donde puede empezar a tener limitaciones evidentes con la fructificación y, sin embargo, la especie puede llegar a funcionar bastante bien, siempre que sean pues, variedades adaptadas, en este caso son árboles de semilla, ya seguramente pues de árboles previos adaptados a estas condiciones. Y vemos aquí también, por ejemplo, la variación en cuanto a la pluviometría estival, donde vemos que en las zonas en las que se encuentra el lugar tiene que haber una cierta pluviometría estival para que funcione bien la especie y vemos que las temperaturas, normalmente pues una especie que se conforma con una temperatura pues más o menos no muy alta, aunque soporta bien estos picos estivales y en cuanto a las heladas vemos que se adapta a zonas donde prácticamente no hay heladas, que es la zona de las Rías Baixas, a zonas ya con mayores riesgos, como puede ser esta zona de aquí. Y claro, cuando vemos el ambiente en el que se encuentra el nogal, lo vemos aquí. Esto es Lugo mismo, altitud sobre el nivel del mar, unos 450 metros. La especie no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. ¿En dónde? En suelos de cultivo. En suelos de cultivo, suelos de calidad, donde el suelo está rectificado seguramente para el cultivo de la patata o se ha sido abonado o encalados para las praderas. Incluso estos son zonas de praderas. El problema que tiene aquí el nogal no va a competir con las vacas, por lo menos no por ahora. Entonces, ¿podría plantarse igual que está aquí en el resto de la parcela? Perfectamente. Simplemente que hay una necesidad de territorio también para las vacas. En la misma zona, en la misma finca, vemos los castaños. Lo mismo, el castaño podría estar plantado, seguramente el pasador estaba, simplemente que hay una necesidad de este territorio y entonces compite. Vemos las cotas altas, aquí ya vemos eucalipto, pino eucalipto, porque ya son las tierras pobres, ya son las zonas menos adecuadas para este tipo de especies. Bueno, pues el potencial está ahí. Simplemente que hay una competencia o hay una dedicación por parte del agricultor a una actividad que va a tener dificultades para cambiar ese tipo de actividad. Este fruto se aprovecha, hay un aprovechamiento, hay cultivo. Bueno, estos castaños están injertados, seguramente. El agricultor domina la técnica, conoce las variedades todavía y las injerta. El nogal no, el nogal es de semilla. No veremos apenas nogales injertados. No hay condiciones climáticas para tener un éxito al injertado. El agricultor seguramente lo ha intentado, como el caso del castaño, pero no lo ha conseguido por esa dificultad de necesidad térmica para una correcta cicatrización. Sin embargo, funciona bien de semilla y entonces hay aprovechamiento de nuez. Sí, sí, en Galicia no se dejan las nueces sin recoger. Hay pequeñas empresas que utilizan nuez en sus elaborados y se dedican a enviar furgonetas por los pueblos donde hacen acopio de ese fruto y este fruto luego llega pues, a los centros de transformación y esta nuez también llega al mercado, a los mercados locales o no tan locales, es decir, incluso las grandes distribuidoras, pues podemos ver nuez gallega en Gadis, por ejemplo, y con un precio a veces superior a la nuez de las variedades comerciales. Claro, otro de los limitantes del nogal, tengo que decirlo, es la bacteriosis. La bacteriosis, a ver, la bacteriosis en Galicia, basta hacer, en el momento de la recolección, acercarnos a los nogales, incluso antes de la recolección, en la presencia de la bacteriosis en hoja. Existen
Posibilidades de utilizar variedades tolerantes. Bueno, se ve cierta tolerancia. Los estudios han demostrado que realmente está muy expandida por toda la comunidad y que bueno, es un tema que puede plantear problemas, ¿no? Aquí, pues, digamos, como esta es la plantación que hemos dado antes de Braga, pues el año pasado estuve en Zaragoza, fuimos a ver el nogal y también muestran la problemática. Este tipo de plantaciones son posibles aquí. Podríamos encontrar el ámbito, sí, podríamos. Perfectamente, pero digamos que no hay una tradición y costaría introducirlo. Lo hemos intentado, pues no funciona en su momento. Incluso en Galicia se ha probado introducir otras especies de nogal, como el nogal negro, no nada interesante para la producción de nuez, pero aquí vemos alguna plantación en todos los intentos que hemos realizado aquí en Galicia con estas especies. La que comentábamos antes del avellano, aquí vemos el potencial del miteco para el avellano, vemos que toda la cornisa cantábrica, bueno, pues claro que está presente en Galicia, siempre lo ha estado. Simplemente que el cultivo, igual que sucede en Asturias, el cultivo se ha desplazado a zonas más térmicas, donde se pudiese, pues, y además con suelos de cultivo que permitiesen pues, establecer plantaciones regulares y, por tanto, sistematizar, ir a un modelo de cultivo más pues, que permita la mecanización. Y después el castaño. El castaño, como decía antes, podemos verlo en distintos ambientes, injertado en plantaciones regulares, pero aquí vemos de gran vigor en las zonas más frescas y aquí estamos hablando de lo que comentaba antes, estamos hablando de lo que es la zona sur de Galicia, Pontevedra, Orense, Orense sería esta zona y esta es la zona húmeda. Entonces, el ambiente cambia, el vigor es muy elevado, están injertados, pero aquí hay una producción madera-fruto y el modelo se adapta a este ciclo más largo frente a lo que puede ser la producción de madera en Monte Bajo o en Monte Alto. Claro, la presencia histórica del castaño en Galicia es que y en España, es que el castaño sobrevive en la península ibérica a la última glaciación y esto, lo mismo que en Italia, aparece el cultivo muy pronto, el agricultor, los romanos ya conocen las técnicas de propagación, ya hablan del injertado de esta especie y en la península ibérica tenemos la suerte de tener una genética independiente, única, que ha sobrevivido aquí, de la italiana. Que vemos que en la antigüedad introgresa en la península ibérica y que llega a hibridarse con ese componente genético único que tenemos aquí en Galicia. Aquí en Galicia y en otras partes de España. Pero es que pensemos que si estamos hablando de una especie que es de las más longevas del mundo, este es el castaño de Sicilia, que tiene una corona de 57 metros de perímetro y el tronco principal de 21, 22 metros de perímetro. Aquí vemos otros en Sicilia y estos son árboles también centenarios de España. Este es de Málaga, ¿eh? Tiene 15 metros de perímetro. Otros tantos en el norte de la península. Bueno, pues tenemos que pensar que de aquí surge un cultivo muy antiguo, como voy a mostrar ahora, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos también con un castaño que fue descubierto, pues curiosamente, hace 2 años, 3 años, en el último Congreso del Castaño Internacional, que lo celebramos aquí en Galicia, donde vinieron gente de todo el mundo y nos fuimos a que conociesen pues, un castaño de 21 metros de perímetro. Es que es comparable al tronco vivo del castaño de Sicilia. Y esto nos da una idea de que si pensamos en el crecimiento de estas especies, si pensásemos en un crecimiento medio, pues regular, estaríamos hablando del siglo X, siglo XI, pero si estuviésemos pensando en un crecimiento muy lento, estaríamos hablando a lo mejor del siglo I, incluso anterior. Y entonces estamos hablando de la antigüedad de esta especie, con todas las plagas y enfermedades que tiene esta especie, con todo el problema que tenemos de incendios, ¿cómo ha sobrevivido?
Bueno, es que sí, es algo casi impensable. Pues ha sobrevivido porque está en una zona que ha tenido toda la suerte del mundo y lo ha tenido durante siglos y siglos. Y además, curiosamente, se llama Castiñero Horta d'Orde, porque está en una finca que se supone que fue propiedad de la Orden de Santiago. Y es que toda esta historia es muy importante para todo lo que estamos hablando aquí. Después hablaremos de la marca de calidad, ¿no? Porque esto es lo que da sentido cuando hablamos de la importancia de estas especies de cultivo. La Orden de Santiago, pues esta zona la tenía protegida porque era una ruta de acceso a Galicia. El monasterio de Samos era muy relevante en este sentido y está en la ruta. Pero estos castaños han sobrevivido porque están en zonas muy aisladas y muy escondidas, muy recónditas. Entonces aquí hablo de cuándo comienza el cultivo, ¿no? Y claro, hemos conseguido demostrar cuándo comienza el cultivo de esta especie. Y nos hemos encontrado con castaños injertados con 14, con cerca de 15 metros de perímetro, con 14 metros de perímetro. Pero es que esto, ¿cómo sabemos que está injertado? Pues porque la genética de los rebrotes de las raíces son diferentes de la parte aérea. El injerto suele estar aquí, en esta zona intermedia. Y entonces, curiosamente, este castaño, este lo mostramos el año pasado y nos encontramos con una variedad que yo identifiqué en mi tesis doctoral hace 35 años. Hace 35 años y nos encontramos con la misma genética, es decir, que este castaño del siglo XV seguramente pues ya fue el momento o incluso antes cuando los agricultores detectaron como una variedad de interés y ahí está presente y son las variedades que hoy día están acogidas a la denominación de origen castaña de Galicia. No son las únicas, aquí vemos otra variedad de alebre o la megante de Manzaneda, una variedad muy relevante en castaños de estos pues realmente singulares, que su genética es la actual y es la que utilizamos. Es decir, qué dificultad pensando, y no solo en este cultivo, cuando pensamos en otros, es sustituir estas variedades que vienen de la Edad Media. ¿Eh? Qué dificultad por su calidad. ¿Eh? Tenemos, son variedades que han llegado realmente al culmen, ¿no? Y aquí sí, al máximo. Cuando comparamos esto con el viñedo, las referencias históricas escritas provienen de la misma época. Y estamos hablando de variedades como el albariño, variedades como el albariño que todavía son, que siguen siendo la base de nuestra producción de calidad, ¿no? Y estas variedades están amparadas hoy por la ISP Castaña de Galicia en todo este área. ¿Por qué la otra no? Porque el cultivo prácticamente desapareció de estas zonas. Hubo una gran dificultad de encontrar variedades en esta zona de cotas más bajas y vemos que el cultivo se relegó a esas cotas ya más elevadas por un tema como decía antes, competencia por otros cultivos y también por una enfermedad, la enfermedad de la tinta fitóctora, que presiona el cultivo y lo relega a unas zonas donde la enfermedad, pues digamos, que quizás tenga una menos presencia o una menor una menor influencia negativa en la especie, ¿no? Entonces, aquí la ISP amparó las variedades identificadas hasta ese momento y aunque muchos lo consideran un error por la dificultad que hay para la producción cuando hay una mezcla de variedades, pues yo creo que en el fondo ha sido una gran ventaja porque preserva la biodiversidad y permite adaptarse al cambio climático y a los factores bióticos que vayan apareciendo, porque esta diversidad es la que nos permite solventar, mirar de cara al futuro y buscar alternativas. Sucede con el viñedo. El viñedo en Galicia, quizás pues las variedades gallegas, el haberlas preservado, salvaron del mercado del vino gallego. Aquí el tema de las plagas, claro, los limitantes del cultivo, en el caso del castaño en todo el mundo, la problemática está precisamente las plagas, como puede ser eh, el agusanado de la castaña. Esto es
un tema difícil, es un tema costoso, y que después hablaré pues en la otra intervención un poco como trata la empresa de solventarlo, ¿no? Bueno, pues esto afecta también a las otras especies, ¿eh? Puede haber este carpocapsa en otras especies, ¿no? Evidentemente. También las enfermedades de las raíces. Esto es armilaria. Armilaria puede condicionar el castaño en zonas húmedas, en suelos húmedos, pero esto lo vamos a ver en nogal, igual que lo podemos ver en viñedo. Bueno, este problema puede ser serio, como digo, si el suelo no está bien drenado. Y aquí vemos la influencia que puede tener Phytophthora en zonas de cotas bajas, en este caso vivero, que realmente la especie sativa europea pues, puede tener problemas y podría afectar incluso a las otras especies. Y el chancro, un problema muy específico del castaño, para el cual existe pues, cierta capacidad de intervención con cepas hipovirulentas y que hoy en día pues vamos, se convive con este tema, con esta enfermedad. Bueno, en definitiva, cuando vemos el potencial de los cultivos, aquí vemos el resumen, el castaño prácticamente toda el área, el nogal podríamos pensar en toda el área, el avellano lo mismo y el almendro en las zonas donde realmente ya está presente y la inteligencia artificial lo sitúa muy bien en la zona donde ya se encuentra, aunque sea de forma residual o de forma muy esquemática. Y con esto yo creo que aquí me quedo y si queréis comentamos algo, lo que queráis, lo que consideréis. Sí, Gracias. sí. Santiago, muchas gracias por esta información un poco general de todas las variedades de frutos secos. Ahondar un poco más en lo que, bueno, es una práctica común para nosotros en la zona rural, el tema del cultivo del castaño, ¿no? Entonces, ya tenemos mucho más información, más cercana y gracias por compartir tu amplia experiencia en este rubro. A ver si a los participantes les reiteramos la invitación para que puedan aprovechar la oportunidad para hacer algún comentario, compartir alguna experiencia o directamente hacer una consulta de alguna duda que haya surgido a partir de la ponencia de Santiago, así como también de los próximos ponentes. Entonces, con toda confianza, debemos abrir el tema del diálogo para que nuestra jornada sea más dinámica. Y por otro lado, Santiago, reiterarte el agradecimiento y sé que más adelante nos volveremos a conectar contigo para ver Uh el -huh. tema del procesado, la calidad y Claro. oportunidad de diferenciación que viene más adelante, Santiago. De acuerdo, sí. A ver, aquí tenemos una pregunta de Marga. Quería preguntar si en las plantaciones de avellanos que se realizó desde Mavegondo había algunas variedades seleccionadas de genética gallega. ¿Hay alguna información al respecto, Santiago? El, realmente no tenemos información del material que se utilizó. Hay que pensar que eh, se trata de plantaciones regulares, habría que testar este material, pero claro, de gallegos, igual incluyeron algún material gallego, es lo que se solía hacer en este tipo de ensayos, pero también lo que se solía hacer era ir hacia una producción mejorada y comparando con variedades introducidas. Habría que verlo, seguramente es una mezcla. Yo, es un tema totalmente desconocido. No hay los pocos registros que hay. Es sobre la localización y poco más. No, por lo menos Javier Ascasíbar, que fue el que me pasó esta información y demás, no encontró mayor documentación. Bien, bien. Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, vamos avanzando a la siguiente ponencia. Santiago, reitérate el agradecimiento y nos volvemos a De acuerdo, conectar en un poco más del mediodía para de saber acuerdo, del siguiente tema. Santiago, de y acuerdo. en tu última ponencia quiero aprovechar ya con toda la información que nos has manifestado
En esta última ponencia que sigues compartiendo, vemos pues que el pistacho tiene limitaciones severas para insertarlo formalmente en nuestra realidad de Galicia. Y sobre ese tema es que nos va a comentar Fernando Mañas Jiménez, que decía es responsable del CIAL del ITAP desde Albacete, que nos comentará información específica sobre el pistachero, comportamiento varietal, manejo técnico en zonas de transición climática, aun cuando sabemos que esto es una plantación, un fruto seco de zona eminentemente desértica. Vamos a ver qué tipo de información nos viene a compartir Fernando Mañas. Gracias, Santiago, y bienvenidos, Gracias. Fernando. Cuando gustes, por favor, adelante. Buenos días. Reciban un saludo a todos los participantes de esta jornada técnica. ¿Se me oye bien? Sí, Sí, vale. Fernando, se te oye bien. Santiago, si puedes dejar de compartir, por favor. Gracias. Bueno, pues voy a compartir una presentación. Bueno, pues la idea de esta jornada pues es mostrarles unas nociones que tenemos, unas nociones del cultivo del pistachero. Nosotros llevamos aquí en Albacete ya desde el año 2000 con ensayos de pistachero y les puedo decir que es una variedad muy novedosa, igual que del almendro, del nogal y de otras especies leñosas como el olivo. Tenemos una amplia tradición aquí en la zona de Castilla-La Mancha. El pistachero sí que es un cultivo eminentemente muy novedoso sobre el cual hemos tenido a veces bastantes problemas y hemos ido a veces aprendiendo con prueba-error. Decirles cómo estaba antes el tema del pistachero. Pues el tema del pistachero era un cultivo muy desconocido. No se conocía, no había plantaciones y muchos agricultores se desanimaron por no llegar a unas expectativas asentadas sobre muchas creencias erróneas. Se empezó a veces, pues lógicamente, cuando uno se adentra en un cultivo tan novedoso como el pistachero, pues se acudió a, vamos, cometieron muchísimos errores y bueno, pues a base de errores, pues se ha ido aprendiendo y se ha ido evolucionando en este cultivo. Eh, El pistacho, pues ya en los años 70 ya empezaron aquí a hacerse por parte del Ministerio de Agricultura, a hacerse algunas hojas divulgativas, se estaba empezando un poco a estudiar el tema como alternativa. Pero hoy en día sí que ya se ha mostrado la viabilidad, la rentabilidad y bueno, tanto en secano y especialmente en regadío. Estamos acostumbrados a ver el pistachero como si fuese un cultivo de secano, pero realmente donde aquí en Albacete, en Castilla-La Mancha especialmente, y en otras zonas de España donde más se ha visto el potencial es cuando se le riega. Y en ecológico, pues bueno, pues también se presta muy bien al cultivo en ecológico y bueno, se está abriendo poco a poco camino y cada vez es más normal ver plantaciones de pistachero. Tiene una serie, como cualquier cultivo, tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Respecto a las ventajas, pues es parecido al almendro, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es rústico, no tan rústico como nos parece, nos han querido dar esa idea. Mano de obra no está mal, reducido riesgo de heladas en la zona aquí de Castilla-La Mancha, pero necesita unas condiciones climáticas muy específicas. Y luego, muy importante, el tema de la poscosecha. Es un cultivo, es un producto fresco. En cuanto lo recolectamos, necesitamos procesarlo rápidamente. El origen de la especie, y aquí es donde está, es una zona de toda esta parte de Irán, es un cultivo del desierto, de condiciones climáticas bastante severas. Y una particularidad, resiste muy bien la sequía, pero luego las producciones se resienten. Es un árbol de esas zonas y en cuanto ve que las condiciones climáticas no son las ideales, le da prioridad a su supervivencia. Bueno, aquí en la península ibérica ya lo tuvimos desde la época romana, luego desapareció y ahora se está reintroduciendo y a partir de los años 80 se hizo un esfuerzo por reintroducirlo en Estados Unidos, que ahora mismo son la primera potencia productora de pistacho, concretamente la zona de California, pues allí también empezaron en los años 70, no es que tuviesen una tradición muy grande respecto al cultivo de este producto.
Estados Unidos, Irán, Turquía, Siria, esos son los principales productores. Y Alemania, pues Francia, España, somos grandes importadores de este fruto seco que no tiene la tradición que pueda tener aquí en España, como la almendra o las castañas o las nueces, pero poco a poco se está abriendo camino. Estados Unidos, para meternos un poco en antecedentes, cultivan unas 670.000 toneladas anuales. Irán unas 300.000, Turquía oscila entre las 190.000 y 400.000 hectáreas y la China continental pues una producción de 80.000. La almendra a nivel mundial representa el 30%, la nuez se produce un 20% y el pistacho dentro de los frutos secos a nivel mundial es un 15%. Es decir, tiene mucho peso a nivel global. Las producciones, pues Estados Unidos domina casi el 49% de la producción mundial, Irán un 26% y Turquía casi un 20%. Esas son cifras que se están manejando. En España, pues nos estamos abriendo camino, pues tenemos ya cerca de 90.000 hectáreas más o menos, y en esta gráfica se ve un poco un dato curioso, que es que nosotros la vemos como una planta del desierto, pero fíjense en esta franja, donde vemos de las 90.000 hectáreas, no voy a decir la mitad, pero gran parte, esta parte de aquí es de regadío, es decir, es un cultivo que últimamente se está abriendo camino y donde se expresa especialmente potencial es cuando se le ayuda con el riego. Y eso que tenemos, la característica esta que a priori nos dicen de que el pistachero es una planta que resiste muy bien la sequía, pero les repito, resiste muy bien la sequía, pero luego se resiente muchísimo lo que es la producción de pistacho. Tenemos aquí unos datos que tenemos a nivel nacional del Anuario de Estadística Agraria, pues vemos que aquí hay en Castilla-La Mancha 60.000 hectáreas, que son un poco más, 80.000 a nivel nacional. Vemos como en Aragón se está abriendo un poquito camino, en Castilla-León, Madrid incluso, Extremadura, pero vemos aquí los datos de Galicia, pues bueno, tenemos aquí 6 hectáreas que son prácticamente, vamos, no sé, testimoniales. Y lógicamente está casi todo en secano. De esas 80.000 hectáreas más o menos que hay según la fuente y más actuales, 30% se encuentra en producción y les repito, últimamente la tendencia que está haciéndose del pistacho es que se están plantando grandes fincas, superficies que rondan a veces de 50 y 60 hectáreas, proyectos bastante ambiciosos y sobre todo en fincas de regadío, es decir, por ejemplo, se ha invertido esta tendencia de secano a regadío y en los últimos años las inversiones en este cultivo se están haciendo en plantaciones de regadío. Es un cambio de tendencia respecto a la idea que nosotros tenemos. El pequeño agricultor parece que se le está escapando este cultivo y está siendo interesante y está trayendo las miradas de grandes grupos inversores como un producto para invertir. Digamos que está perdiendo esa naturaleza que nosotros tenemos. Yo les hablo también como hijo de agricultores, esa tendencia que tenemos de un cultivo social, de arraigo, y son datos lo que yo les estoy diciendo. En el 2023, 5.000 toneladas de pistacho se produjeron en España. La idea es que podamos llegar a las 10.000, 15.000 toneladas y les digo que a nivel mundial pues todavía las producciones no formamos parte muy residualmente de esas estadísticas internacionales. ¿Qué ha pasado con el pistachero? Pues tiene un largo periodo para que entre en producción, eso es un dato. Con los cultivos podemos hacer que entre en menos tiempo. Tiene un elevado coste del material vegetal, se necesita que la planta sea injertada. A veces falta conocimientos y experiencia sobre las variedades. Hay muchísimas variedades hoy en día de muchísimas zonas y probarlas todas es una tarea bastante difícil, pero bueno, más o menos aquí en Castilla-La Mancha y a nivel nacional se está viendo determinadas variedades como que están expandiéndose muchísimo más. Y ha habido muchísimas malas experiencias cuando empezó el pistacho en el tema de injertos de material vegetal, que hizo que muchísimos agricultores se aburrieran y terminaran por olvidarse del cultivo. Yo
si queremos conocer, es un cultivo bastante técnico. El que quiera apostar por el pistacho debe hacer acopio de bastante información y no es una cosa que diga, mira, voy a poner esto a ver qué pasa. Hay que informarse muchísimo. Producciones estables se necesitan, es un árbol becero, el año que carga, el año siguiente se resiente un poco, se resiente la producción. El pelado y el secado se tiene que hacer en 24 horas. Y debe hacerse, si queremos un pistacho de calidad, debe hacerse en procesadoras muy profesionalizadas. Podemos nosotros pelarlo con alguna maquinita a nivel particular y luego secarlo al sol, pero luego ese pistacho no suele reunir a veces las características que demandan los mercados hoy en día. El objetivo que tenemos aquí nosotros es abastecer al mercado nacional, que al día de hoy seguimos importando especialmente. Entra muchísimo pistacho de California y es el que manda en los precios aquí en España. ¿Cómo se vende el pistacho? Pues se puede vender sin pelar, pelado y seco, con frutos vacíos, en fin, hay un nivel de procesado que nosotros debemos conocer. Ya luego iremos profundizando en eso. El pistacho está muy de moda, es un aperitivo excelente, es un producto agrario de muchísimo, es decir, en una dieta saludable es muy bueno incorporarlo con ácidos grasos poliinsaturados, ácido oleico, muy demandado en repostería. Aquí tenemos distintas, o sea, la industria agroalimentaria se ha puesto las pilas y está sacando distintas productos desde para consumirlo como snack, pistacho abierto como vemos aquí, el grano, están sacando nocilla de pistacho, el famoso que se ha hecho muy famoso, el chocolate de Dubái, en fin, la industria hoy en día se ha puesto mucho las pilas para trabajar con el producto. Pero esto, aquí que vemos, desde que recogemos este producto hasta que llega aquí, hay un proceso muy laborioso y que se necesita una industria que funcione perfectamente. En cualquier caso, el pistacho empezó en Castilla-La Mancha muy lento, con muchos errores, pero ya se está abriendo camino. De hecho, el 80% de las plantaciones de pistacheros que hay a nivel nacional están en Castilla-La Mancha. Es la principal característica que yo les tendría que decir es que es una planta que tiene individuos machos y individuos hembras, y los machos solo suministran polen y no producen, no es como a lo mejor el almendro que suministran polen, pero a su vez pueden interpolinizarse con otras variedades. Aquí no, la variedad macho pues la tenemos que poner, no hay más remedio, y las femeninas pues son las que se encargan lógicamente de esa producción. Es una planta dioica, es el concepto botánico y es un concepto distinto a como lo entendemos. Aquí tenemos una ilustración de unas flores hembras con respecto a las flores que son masculinas. Esto está empezando, digamos que esto es una panícula de distintas flores reunidas y son las que suministran el polen para que fecunden a las flores hembras. Entonces se suele poner un macho por cada 8 o 9 hembras, esa proporción, aunque la tendencia últimamente es ir reduciendo el porcentaje de machos. Aquí tenemos las yemas del pistachero, estas son las yemas que al año siguiente echarán las flores. Aquí tenemos una evolución de las flores femeninas, esto cuando empiezan a abrirse. Y aquí pues ya están a punto de empezar lo que es la polinización. Y aquí tenemos los frutitos de pistacho recién cuajados. Aquí tenemos ya lo que va a ser en un futuro los pistachos. Aquí la evolución de los frutos en pleno verano, de estos frutos. Aquí tenemos ejemplares de pistacheros, ahí vemos los frutos, cómo van evolucionando. Es el viento el que transporta el polen de unos árboles a otros, no son los insectos, podemos ver insectos, pero no las abejas, pero no ejercen esa función del transporte del polen. El periodo de floración es muy gradual, tanto la masculina como la femenina, y bueno, en esas 2 semanas nos jugamos un poco el cuajado de esa plantación.
lluvias, bajas temperaturas, altas temperaturas. En una semana de la polinización, pues, si este proceso no se nos da bien, se va a resentir muchísimo la producción. Ahí tenemos las yemas en esa evolución que nosotros estamos viendo. Flores, las yemas de invierno empiezan a ir creciendo, ahí las vamos viendo cómo van evolucionando esas yemas hasta que llegan a este proceso de la polinización. Ahí ven un detalle de lo que son esas flores. Los frutos cuajados, la evolución que vamos teniendo. Luego, otro problema que nosotros, aquí en la diapositiva se ve, que estamos viendo frutos que tienen un buen tamaño con respecto a otros que se nos quedan más pequeños. Esos son fallos en la polinización. Cuando nosotros vemos esto, ya estamos detectando que el cuajado, la polinización, no fue lo bien que nosotros hubiésemos deseado. Esto a veces, determinados años, por condiciones climáticas adversas, lo podemos ir registrando. Ahí vemos ya el árbol, el pistacho, ya madurando. Y aquí vemos también otra diapositiva donde les indico esos fallos en el mal cuajado. Esto a finales de junio, esto es un corte del pistacho, nosotros abrimos el fruto y nos podemos alarmar diciendo ¿qué ha pasado aquí? Que no tenemos apenas cosecha. No, bueno, esto es normal. A finales de junio tenemos los frutos que están prácticamente vacíos y luego en cuestión de unos días, en el mes de julio, eso empieza a llenarse. Aquí vemos la panícula, ejemplares ya de pistachero y después ya cuando nos metemos en agosto, finales de agosto, aquí vemos ya lo que es el pistacho completamente lleno. Entonces, ahí lo vemos ya como se nos ha llenado el grano. Esto ya es una buena señal. Frutos de la variedad Kerman y los frutos de la variedad Larnaca. Son dos variedades que se están expandiendo mucho aquí en esta zona. Estos son los frutos que ya están a punto de ser recolectados. Cuando vemos estas pequeñas estriaciones del fruto, estamos en una época bastante ideal para ya lo que es la recolección. La recolección debe hacerse con mucho cuidado. ¿Por qué? Pues bueno, si tenemos estos frutos sobremaduros, luego nos los quema el sol, todo esto deprecia muchísimo el producto, mancha lo que es el pistacho y luego ya no vale para su consumo como snack. Aquí tenemos, después de la recolección, vemos que muchos frutos quedan sin desprenderse. Ello nos indica que son frutos huecos, que no tienen dentro grano y a veces nos empeñamos en tirar estos frutos con el paraguas recolector, pero lo único que hacemos es tirar muchísimo hojarasca. Aquí tenemos un frutos mal cuajados. Ahí vemos que están sin la semilla y no ha llegado a cuajar. Es un cultivo en ese aspecto bastante delicado. Detalle de un fruto normal, muy buena pinta. Y después tenemos otros frutos que les llamamos peludos o pelones, que se les llaman, que son donde no suelen tener grano. Esto se deseca, lo que es el pericarpo, se deseca y esto deprecia muchísimo lo que es el producto. Aparte de no tener grano, esto en el secado es muy complicado y luego como en el secado esto se hidrata, pues tiene aspergillus y fruto del metabolismo de este hongo son las aflatoxinas. Las aflatoxinas es un producto muy peligroso y como se detecte en nuestra partida, no es que deprecie el valor de cotización del pistacho, es donde simplemente no se puede comercializar, lo tenemos que destruir, el tema de las aflatoxinas. Hay que por eso digo que el tema del procesado y del secado, hacerlo por métodos caseros es bastante complicado. Hay mucha gente que lo ha intentado y luego al final ha tenido muchísimos problemas al respecto. Y luego están las yemas masculinas, que son los que suministran. Aquí tenemos una yema masculina a punto de entrar en floración. Aquí las tenemos, las inflorescencias masculinas, y esto ya aquí tenemos una inflorescencia donde ya ha empezado a suministrar polen, que como les he dicho se puede pegar de 7 a 15 días suministrando. Y esto ya es la inflorescencia una vez que ya ha terminado lo que es el proceso vamos, ya se ha secado. Aquí tenemos un ejemplar masculino, lógicamente, como no echa
producción, pues al final el ámbito de la plantación pues suelen tener un mayor tamaño. Aquí tenemos más variedades, hay cantidad, nosotros allí hemos ensayado muchas, pero luego les repito que al final han quedado las que han quedado. De las variedades más importantes que se están cultivando son la Arnaca, Sirora y Kerman, y tienen un periodo de floración que se nos mete aquí en esta zona de abril hasta mayo. Sirora florece un poco más tarde y después la Kerman, que florece más tarde. Esta fue la primera variedad que nosotros empezamos a plantar aquí en Castilla-La Mancha. Y luego tenemos los cultivares masculinos, las variedades que suministran polen, como puede ser el pite y el C especial o el randy. Es muy importante que los machos florezcan en el mismo periodo que las hembras para suministrar el polen. Cuando no tenemos esa solape intervarietal, si no tenemos polen, ya nosotros vamos a tener esos problemas enormes de cuajado. Les repito, es un producto que ha de procesarse en las primeras 24 horas, de lo contrario se puede estropear el producto irremediablemente, y les quiero decir que tenemos que saber dónde llevamos el pistacho para su procesado. No vale decir, igual que en un almendro, oye, pues yo tengo mi almendra, la recolecto, incluso a mano la puedo recolectar con un paraguas, luego eso lo tenemos y el pistachero necesitamos procesarlo en esas 24 y hacerlo con calidad, y nos lo tienen que hacer a veces, lo más normal es profesionales. Los intentos que hicieron de extenderlo en el suelo, que se seque de forma natural, pues bueno, cuando se tienen 20 kilos, vale, pero en el momento que entramos en producciones un poco ya de envergadura, es muy difícil hacer este proceso por métodos caseros. Les digo la experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Castilla-La Mancha y en la zona de Albacete especialmente. Por el tema especialmente de los aspergillus, que ya les he dicho, el tema de las aflatoxinas, que es un tóxico, luego aparte los frutos se ennegrecen y los deprecian visualmente muchísimo para lo que es el mercado. Aquí tenemos pistachos a punto de recolectarse, tenemos otro ejemplar de pistachero, se cogen con paraguas de estos como se puede coger la aceituna, paraguas de estos invertidos, es una máquina que es asumible, no es una cosechadora, por ejemplo, de aceituna que nos podemos meter, de estas cabalcantes que nos podemos meter en 400 o 450.000 euros, son máquinas bastante asimilables. Aquí tenemos la recolección del pistacho, luego el pistacho se va echando en estas bolsas. Aquí lo vemos cómo se va depositando. Aquí tenemos el pistacho recién recolectado. Esto es tras el pelado, pero vemos que tiene muchísima humedad. Esto se tiene que secar en 24 horas porque de lo contrario todo esto es un desastre. Y les hablo por las experiencias que nos ha pasado al respecto. Aquí tenemos también más paraguas recogiéndolo después de la recolección. Ahí vemos lo que queda en el árbol. Y los frutos, pues en un momento óptimo para la recolección. Estos son frutos ya sobremaduros y machacados también. Vemos esto, que también el sol les ha desecado lo que es el pericarpio. Aquí vemos también más detalles de frutos con daños por el sol. Esto también malogra muchísimo lo que es el producto. La sequía, principal enemigo. Aquí vemos un árbol muy afectado por la sequía. Y estas son las yemas que al año siguiente nos van a echar los frutos. Es decir, la cosecha del año siguiente nosotros la estamos criando este mismo año. Ahí vemos los yemas de crecimiento, ahí las vemos, lo que nos va a echar la cosecha. Por eso realmente, igual que en todos los cultivos leñosos, la cosecha venidera ya la estamos criando este año en curso. Y luego, ¿qué ocurre cuando tenemos condiciones climáticas muy de seca o de elevadas temperaturas? Que esas yemas que nosotros estamos viendo, se aprecia aquí en la diapositiva, luego se nos caen. Y esto es un poco desastroso porque cuando esto empieza a ocurrir por condiciones climáticas adversas, la cosecha del año siguiente va a ser muy escasa. Aquí se aprecia esa caída de yemas. Pistachos aquí ya los tenemos en la fase de maduración. Esto es el momento óptimo para su recolección.
Esto ya estamos sobre maduros, ya vemos aquí que esto se nos empieza a secar, luego eso dificulta muchísimo el pelado. Si ya no lo recolectamos, esta es la evolución que va teniendo el producto, con lo cual hay que estar muy pendiente de que se recolecte en ese momento óptimo. Pistachos aquí también sobre maduros, mucho cuidado. La dehiscencia del fruto, es decir, que este fruto esté abierto. ¿Ven? Aquí ven el interior del pistacho con el grano. Antiguamente el pistacho se valoraba muchísimo este proceso, de forma natural la dehiscencia, pero ya luego pero hoy en día los mercados han cambiado. Hoy en día, si antes se consumía muchísimo el pistacho como un producto fresco, ahora últimamente la tendencia es a consumir el grano, es decir, se está partiendo muchísimo grano porque la industria está absorbiendo muchísimo pistacho de esas características para, como les he dicho, para hacer un montón de tipo de nocillas, chocolates, ese que habrán oído ustedes hablar, el chocolate de Dubái, también que se está poniendo muy, muy famoso. Y estos son pistachos abiertos y pistachos cerrados. Estos que ven ustedes cerrados son para descascararlos mecánicamente y estos son los que se suelen vender como snack, producto directo. Hay frutos manchados, como estos de aquí, que aunque estén abiertos el mercado no los quiere, con lo cual estos frutos, si no tienen aflatoxinas, se pueden partir para aprovechar el grano. Y estos, los pelones, pues son se deprecian muchísimo. Ahí tenemos, a veces nosotros de los ensayos, pues tenemos que coger árboles individuales, los pesábamos de forma independiente y aquí tenemos todo ese proceso, que esto, les repito, muy peligroso, este tipo de hongos, cuando aparecen en todo este proceso de post cosecha. Las aflatoxinas, insisto mucho en este tema, hay que estar muy pendiente. Cuando se detectan determinados niveles en el mercado, simplemente se tienen que sacar, se tiene que destruir el producto por no ser autorizado para consumo. Ahí está el tema de las aflatoxinas. Otra cosa, ¿qué recogemos y qué nos pagan del pistacho? Bueno, el pistacho, hay agricultores que lo pueden vender en bruto, recién recolectado, lo compra la procesadora y ellos ya se encargan de todo ese proceso. Se puede ver, el agricultor puede tener una peladora y hacerlo el seco, se puede los frutos esos vacíos que les he enseñado antes, en fin, pero muy importante que se necesita procesar hasta la recolección. Recolectado, pistachos secos, solo llenos, en fin, todo este esquema que no les pretendo abrumarles a ustedes porque esto requeriría una explicación mucho más extensa. Pero esto es lo que nosotros recogemos, variedades como la kerma, las nacas, luego de este producto hay un pistacho abierto, pistacho cerrado y los pelones. Nosotros ahí hacíamos la sirora, una variedad muy demandada últimamente que está funcionando muy bien, la sirora. Y la calidad del pistacho es lo que les digo, que tengan grano. No queremos ni pistachos negros, los pistachos cerrados últimamente están valiendo para la extracción en grano y está siendo últimamente muy interesante lo que incluso pistachos abiertos se están utilizando para descascararlos porque la industria últimamente la tendencia se está revalorizando muchísimo lo que es el pistacho en grano. De lo que cosechamos, esto es lo que cosechamos. Casi un 40% es lo que es el pellejo. Humedad, un 16%. Impurezas, un 9%. Vacíos, podemos tener un 5%. La cáscara, un 15%. Es decir, al final, abierto, limpio, tenemos un 11% y un grano, un 12%. Fíjense, de todo lo que recolectamos del árbol, esto es, al final, lo que nos queda y por lo que nos pagan. Pistacho abierto, limpio y lo que es el grano. Eso es muy importante. En Castilla-La Mancha la experiencia, pues bueno, encaja en determinadas ecologías aquí de Castilla-La Mancha. Necesito unos veranos muy calurosos los veranos y después inviernos también que haga bastante frío para que acumulen las horas frío suficiente. En determinados secanos se están obteniendo dietas, o sea, producciones bastante interesantes. Y bueno, está habiendo también una industria agroalimentaria asociada a este producto muy importante. Y se sigue aprendiendo mucho el pistacho, no lo sabemos todo.
Es un cultivo en continua evolución, especialmente en cuanto a podas, variedades más ideales, procesado, y lo que les repito, no es un cultivo de milagro. Nosotros estamos viendo en determinadas publicaciones en la prensa que si el oro verde y tal, no. Pistacho es otro cultivo más. Yo creo en el pistacho, pero también hay que saber manejarlo muy bien y saber aguantar la travesía en el desierto, que es ese periodo de carencia hasta que obtenemos producciones interesantes. La arnaca, sirora, son las que últimamente aquí están funcionando, además de la Kerman. El pistacho grano, la industria cada vez lo está absorbiendo. El problema que había hace unos años aquí en esta zona es que no había procesadoras. Ahora sí que se ha puesto, la industria ha visto que ahí podía haber un negocio y han surgido muchísimas procesadoras para que se encarguen de nuestro pistacho, recibirlo y procesarlo, sobre todo en ese proceso de pelado y secado en las 24 horas. Ya luego clasificar, una vez que está seco, ya nos podemos tomar más tiempo. En Estados Unidos, que son gente que lleva muchísima experiencia ya con el pistacho, son grandísimas extensiones y mucho ojo porque aquí en España también este modelo también está apareciendo. Grandes extensiones de pistacheros, muy industrializado, con plataformas, mucha tecnología, grandes procesadoras que, en fin, mucha tecnología y grandes volúmenes. Y en Irán pues es una producción más manual, lo ponen en pequeñas eras para secarlo, todo muy manual, y es otro tipo de industria, bueno, que al final pues es cada una lo maneja el pistacho como mejor puede. Pedriscos en los pistachos también los hemos visto, nos destrozan el pistacho una vez que nos lo tiran al suelo, muy malo. Ahí lo vemos. Y el panorama varietal, pues hay muchísimas variedades. Nosotros la que más estamos viendo aquí en Castilla es la variedad Kerman. Lo que pasa es que es muy exigente en horas de calor y a veces aquí en determinadas zonas de Castilla-La Mancha no acaba de funcionar. Necesita veranos muy calurosos. La sirora para zonas relativamente frías con veranos no tan calurosos, y la narnaca y la abdá para zonas más templadas. Yo le estoy hablando de la experiencia muy general que nosotros aquí tenemos. Y después los portainjertos, les repito, el pistachero necesita también portainjerto y hacerse el injerto. Todo este panorama, el que quiera profundizar, luego podemos hablar más despacio al respecto. En la charla de 40 minutos es dar unas ideas generales. Hay distintos machos, portainjertos, y todo eso lo tenemos que manejar. Nosotros de todas nuestras colecciones de variedades pues que tenemos ahí en nuestras fincas de experimentación, hemos visto que la Kerman, la Larnaca nos ha funcionado muy bien. Hay otras como Huaytulemi que nos han producido, pero el pistacho no era de pequeño tamaño, pistacho cerrado, que no acababa de funcionar. Y aquí tenemos las producciones acumuladas de los distintos. Muy importante que les quiero decirles, son estos dientes de sierra. Es decir, un año hecha, otro año se resiente la producción. Un año hecha, eso le llaman, es la becería que nosotros conocemos en este cultivo, que los americanos le llaman esto el año on y esto le llaman el año off. Entonces ahí van también ellos alternando los años que hay una gran cosecha de pistacho. Lo más normal es que el año siguiente se resienta en términos generales la productividad del pistacho. Es un árbol que funciona así. Larnaca, sirora y Kerman, quédense con esas variedades en el panorama que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Aquí tenemos de un libro que se ha publicado, que aquí tienen la dirección, sirora, aquí tienen las características, demás características como puede ser la Golden Hills, la Lost Hills, que vienen de Estados Unidos. Se están haciendo plantaciones ya comerciales con estas variedades. Caster, Larnaca, en fin, no pretendo abrumarles con todas estas características varietales porque requeriría muchísimo más tiempo, pero sí que se produzca este solap intervarietal, que todas las variedades que nosotros tenemos, que tengamos que poner, que tengan un macho para que suministre polen. Si no, nosotros mismos estaríamos ya fastidiando la plantación. Poner un macho que suministre polen en la época de floración de la hembra.
Y luego la época de maduración. Tenemos variedades como la Kerman, que aquí nos madura bastante tarde con respecto a otras como la Larnaca, que son las primeras en madurar. Eso también, varietalmente, hay también un abanico de variedades que unas maduran antes y otras maduran después. Y productivamente, pues también nosotros hemos visto variedades más productivas. La primera duda es si planto el patrón para injertarlo en campo o ya injertado. Hoy en día la tendencia es comprar ya la planta injertada, porque a veces lo de injertar en campo, pues bueno, es una labor muy manual que a veces no tenemos mano especializada al respecto. Y estos son los portainjertos que se suele utilizar, el cornicabra, el atlántica menos, el integerrima menos y especialmente el UCB. También es un portainjertos que se está utilizando también de origen de Estados Unidos. El injerto, no vamos a entrar en este tema de los injertos, lo pongo por curiosidad, que se hace en escudo, en T, en chi, que nosotros hemos practicado este injerto, nos ha funcionado bastante bien, el de yema dormida también, pero hoy en día, les repito, lo más sensato es acudir a un vivero especializado que nos suministra ya la planta injertada para evitarnos el tema este de estar injertando, que nos prendan los injertos, que nos pueda ralentizar la entrada en producción. Aquí tenemos injertos que nosotros hemos practicado, el de chip. Características, que aquí es el meollo un poco de la cuestión. Temperaturas, nosotros no se nos hela en la zona las heladas que afectan al almendro, aquí no. Necesita horas fríos, que son acumular un mínimo de horas frío por debajo de 7 grados durante el reposo invernal. Entonces, hay determinadas mapas que nosotros tenemos que saber si va a prosperar o no va a prosperar. Todos estos modelos son modelos que nos marcan un poco las posibilidades, no son modelos matemáticos que digan sí o no al 100%, pero sí que nos ayudan bastante bien. Esto, por ejemplo, ver las necesidades de hora frío que nosotros terminamos. Esto técnicamente luego les puedo suministrar esta información al que esté interesado. Está en el libro también del pistachero, el cultivo del pistacho, editado por, vamos, en cualquier librería se puede, por José Francisco Cuciero, en cualquier librería se puede obtener. Y después también tenemos otro, el cultivo de poscosecha y procesado y comercio del pistacho, que es una publicación online. Quien esté interesado también se lo puedo decir dónde lo puede adquirir. Y aquí se nos habla también un modelo para ver un poco las necesidades, temperatura media del mes de diciembre, temperatura media del mes de enero, y con esta fórmula, con esta tabla podemos hacer una estimación de las horas frío. Hoy en día con las modernas estaciones agroclimáticas se puede esto hacerlo de una manera más rigurosa. El tema de las heladas de primavera, pues también evitar que la floración, que suele ser a finales de abril aquí en esta zona o mayo, pues que no hayan heladas, porque eso nos puede también destrozarnos lo que es el momento ese tan delicado que son las flores. Aquí también tenemos otro modelo de temperaturas medias para hacer una estimación, que luego sabemos que lo de las heladas pues es un factor de suerte que unos años se repiten, pero con que tengamos ese riesgo de heladas y nos destrocen una producción cada 3 o 4 años, a veces es malograr, dejar por debajo de la rentabilidad esa plantación. Unidades de calor, también les he dicho que es muy exigente en horas de calor. Aquí también hay otra ecuación donde se utiliza la media de las temperaturas máximas de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, y la media de temperaturas medias mínimas. También es otra ecuación para estimar esas temperaturas. Yo les digo todas estas cosas, que esto nos ayudan un poco a ver la viabilidad que tiene ese cultivo en una determinada zona agroclimática. Pero el principal enemigo que pueden tener ustedes allí es la humedad relativa. Es muy sensible a lo que son las humedades y las lluvias. Las humedades es una planta del desierto y cuando hay muchas humedades es muy sensible a las enfermedades fúngicas. Aquí plantaciones que se han hecho en Castilla-La Mancha, cerca, por ejemplo, del río Júcar o Tajo, esas plantaciones se han visto muy afectadas por enfermedades. La altitud, hay un gran rango, los suelos que no tengan muchísima arcilla por la asfixia radicular. Y bueno, en datos, los años puede echar 1.500, 2.000 kilos, 600, 900 kilos por hectárea el año que menos, y de
después, lógicamente, pues el regadío nos metemos 2.500, 3.000, para que les queden ustedes cómo están las producciones aquí en los años. Estas producciones son de pistacho ya adulto. Son muy difíciles de conseguir en los primeros años. Hay que aguardar unos 8, 9 o 10 años para conseguir estas producciones que están ustedes viendo. Plantaciones de secano, aquí vemos también de secano, y cuando el granizo nos destroza este tipo de producciones, diferencias de temperatura muy después de una lluvia, que venga calor, a veces producen estos rajados de frutos, se pueden dar en condiciones. Cuando hay una humedad relativa muy elevada, tenemos tener muchos ataques fúngicos, es lo que más miedo me da de las latitudes que tienen de la zona de ustedes. Y después, pues esto es un mapa editado del cultivo del pistacho, donde podemos ver un poco el tema de las zonas ideales. Entonces, pues bueno, pues aquí tenemos precipitación, unas estimaciones de heladas primaverales, donde no cumplen, donde cumplen, horas frío, zonas donde cumplen, donde no cumplen, y unidades de calor, zonas donde se cumplen esas horas frío con respecto. Todo esto son tendencias. Luego los microclimas son muy específicos de cada zona en cuestión, ¿eh? Y humedad relativa también. Fíjense aquí en Galicia el tema de la humedad relativa es lo que peor veo. Lo que les he dicho, que siempre es lo que nosotros miramos, 600 a 1.000 kilos en secano, de 1.500 a 2.000 kilos en regadío. Que podemos decir una plantación ya en plena producción que podemos ir de los 5.000 a 15.000 euros por hectárea. No se dejen ustedes seducir por estas cifras, que para llegar aquí hay un largo camino que recorrer, con unos costes que a veces pueden oscilar de 2.500 a 4.000 euros por hectárea. Estos son cifras redondas que cada uno a nivel particular se las tiene que ir adaptando. Una inversión inicial, la planta puede costar de 7 a 14 euros, y el que tenga riego también es una inversión bastante. Asesórense también técnicamente, porque a veces es muy difícil tener todos los conocimientos necesarios para llevar a buen puerto una plantación. De los precios, pues nosotros aquí tenemos la mesa de precios del cultivo del pistachero, y les puedo decir que en la última sesión que celebramos, pues teníamos precios de pistacho abierto limpio, no es el producto que nosotros cogemos del árbol, que oscilaban de 9 euros, 8,60, 8,10, dependiendo del calibre. Y el pistacho grano llegó a pagarse hasta 18 euros o incluso más. Pistacho ecológico, 20 euros lo que es el grano, un diferencial muy escaso para el esfuerzo que se necesita con el pistacho ecológico. ¿Planto o no planto pistacho? Pues esa es la pregunta que deben ustedes hacerse, muy complicada. Hoy en día la rentabilidad de los pistachos hay que trabajársela mucho, porque si me equivoco en la decisión, ahí tenemos el gran problemón. Y si ya sé que me he equivocado, pues al final cuando plantamos un árbol leñoso nos damos cuenta de la equivocación cuando han pasado ya una serie de años. Hay que afinar mucho en una plantación. Infórmense, porque si no nos funciona esa variedad por la que nosotros teníamos, al final es un proyecto malogrado que nos va a quitar, vamos a perder mucho dinero y sobre todo ilusión y tiempo. Para que no quiero que se repitan estas cosas que han ocurrido en Castilla-La Mancha por plantar almendros en zonas donde no se debían, incluso pistacheros. Infórmense, como en punto final ya de mi presentación, Larnaca, Sirora, Kerman, las variedades que más se han expandido aquí. Pistacho grano, está copando los mercados. Las procesadoras, ya hay un tejido industrial bastante importante aquí donde nosotros podemos llevar como agricultor a procesar nuestro pistacho. Y yo, para allí, para su zona, pues bueno, para mí lo esencial es una colección de variedades. Nosotros hemos tenido colecciones de variedades donde hemos visto en el ámbito de una propia parcela cómo se van esto. Una pequeña colección de variedades nos aporta muchísima información. Esto se puede gestionar, no sé, a través de las agencias de extensión agraria, de las cooperativas y sobre todo plantaciones de colecciones en zonas donde presupongamos que puede funcionar y sobre todo donde nosotros podamos ver la evolución de esas variedades. No recomiendo a nadie tirarse a la piscina porque al final nos puede costar muchísimo dinero, colecciones de variedades. Y como punto final,
como técnico no debemos asesorar frívolamente sobre el pistachos ni ningún otro cultivo porque podemos arruinar a un agricultor. Yo les aseguro que soy hijo de agricultores y lamentaría mucho esto. Hay mucho por ahí, mucho señor que ya se informa del pistacho y ya va por ahí diciendo cosas que a lo mejor no se ajustan muy bien a la realidad. Y como agricultor, infórmese porque es su responsabilidad. Eso es lo que les puedo decir. Muchísimas gracias por su atención. No, no te oigo. ¿Sí? Sí, Perfecto, perdona, había bloqueado. sí, sí. Para no sentir el eco, a veces los compañeros de trabajo se explayan. Y bueno, a ti las gracias, Fernando, por compartir esta enorme experiencia. Digo enorme porque, bueno, vienen trabajando de manera muy intensiva y creo que en este producto agrícola compartimos similar experiencia por la vuestra en el campo del pistacho y nosotros por el tema del kiwi, que para nosotros los gallegos el kiwi era un producto totalmente desconocido hasta que por la década de los 60 recién se ha insertado y con el tiempo nos hemos constituido en el primer productor a nivel de toda España, ¿no? Pero claro, la diferencia está en que el kiwi, a diferencia del pistacho, goza de condiciones muy especiales que se adecúan a las condiciones en las que gozamos en Galicia, llámese clima, suelo, temperatura, humedad y todo lo demás. Y por los mapas que has compartido, veo que en la mayoría, si no es en todos los mapas que has mostrado, nuestras condiciones de Galicia no cumplen con los requerimientos óptimos para cultivar pistacho. Y por eso te agradezco porque esta es una primera aproximación y como tú al final recomiendas, nuestra responsabilidad como agricultores, como interesados, es primero informarnos y en jornadas como esta, en espacios como este, lo que hacemos es justamente informarnos, ¿no? Desde Agaca debemos ser honestos en reconocer nuestro desconocimiento total en productos secos y sin embargo, como lo dije en la etapa introductoria, eh, implementamos estas jornadas justamente a pedido de los socios, de los interesados, de nuestro entorno inmediato. Y debo resaltar esto y justamente viendo las fotografías recuerdo que hace 3 años, si mal no recuerdo, la Asociación de Mujeres del Cooperativismo Gallego han realizado un viaje justamente por esa zona de Castilla-La Mancha, Albacete, por allí, a ver otro tipo de experiencias y volvieron con la ilusión, pues las mujeres y una de ellas, la presidenta de una de las cooperativas nuestras, trajo fotografías e ilusionada dijo, ¿y por qué no en Galicia? Y nos compartió las fotografías y ella nos pidió en representación de la Asociación de Mujeres justamente implementar este tipo de jornadas, ¿no? Pero por eso es un espacio para informarnos un poco antes de tomar la mejor decisión. Entonces, reitero, la convocatoria, bueno, animaros a que hagan preguntas, comentarios, y creo que aquí, sí, plantación de avellanos, bueno, no hay todavía preguntas por el chat, ni alguien que se anime a activar el micrófono. Aunque yo estaba anotando algunas cosas que quería hacerte las preguntas y muchas de ellas ya han sido respondidas durante tu exposición, solamente reiterar o precisar o aprovechar tu experiencia en relación al tema de polinización, que es similar también al tema del kiwi. En el caso del kiwi, normalmente estiramos poner un macho por cada 5 hembras. Tú dices entre 8 y entre 10 en promedio, un macho para cada 10, una decena de hembras, por decirlo de alguna manera. Pero en el tema de polinización, ¿siempre debe ser una polinización natural o se ha practicado ya algún tema de una polinización un poco inducida con participación de agentes, de un tercer agente, Fernando? La experiencia que nosotros lo que mejor está funcionando es la polinización natural a través del viento. Para curarnos en salud hay una variedad principal
que es la que se supone que mejor va a polinizar a la hembra, y después complementarla con alguna variedad que florezca un poco antes y florezca un poco después, por si algún año las condiciones climáticas no son las ideales para producir ese solape. Se han hecho ensayos, mucha gente que incluso con drones, que ha recogido flores de pistacho machos, y después ese polen lo ha sacado de manera artificial y después mediante drones ha intentado mejorar ese cuajado. Lo que pasa es que eso todavía se está un poco investigando y no sabemos si el coste-beneficio hasta qué va a ser ideal. Si no va a compensar ese esfuerzo económico de los drones, no va a compensar ese posible incremento en el cuajado del pistacho. Un dato interesante, utilizar la tecnología para rentabilizar, Sí, hacer sí. más eficiente nuestra productividad. Genial. Y, y lo dicho, también nos has comentado lo que la presencia de las Aspergillus es muy preocupante y hay que tener mucha atención porque sus productos son totalmente dañinos para la Sí, salud las humana, ¿no? aflatoxinas. Entonces, Hay que sí, tener sí, sí. muchísima atención con el procesado y sobre todo con la recolección y proceso. Es un proceso, valga la redundancia, muy delicado donde nos estamos jugando el todo en nuestra plantación. Después de todos esos años que hemos estado para conseguir esa producción significativa, no podemos luego estropearla por no hacer las cosas con unas mínimas condiciones técnicas. Perfecto, perfecto. Y en cuanto al tema de la óptima producción, ya lo has manifestado, ¿no? A partir de los 8, 10 años está iniciando. Ya podemos Claro, obtener producciones interesantes significativas. Hay algunas plantaciones donde a partir del quinto año ya están obteniendo producciones significativas, pero son con unos criterios técnicos que a veces el agricultor normal es difícil que las pueda alcanzar. ya, bien, bien, bien. Y también has manifestado de las tantas variedades que existen en el entorno de España, algunas más recomendables, pero en las condiciones de allí, en la zona desértica, que son propias de la zona, ¿no? Y aprovechando eso, Carlos Pérez consulta, tal vez nos puedas dar alguna referencia, ¿hay alguna variedad que encaje más en territorios más húmedos como Galicia? ¿Tienes alguna información aproximada para No tengo aventurarnos? experiencia al respecto. Yo sé determinadas variedades que en condiciones de humedad bastante elevadas han tenido muchos problemas con el tema este de enfermedades criptogámicas. Eh, no sabría a ustedes decirles esa información. Yo les repito que, Claro. bueno, lo mejor para mí siempre, lo que más información nos da siempre, tanto del almendro, de olivos, de todo, son pequeñas colecciones de variedades que al final dan una información muy directa y muy concreta. Perfecto. Bueno, no habiendo más preguntas, reiterarte el agradecimiento, Fernando, por el tiempo que nos has dedicado y por compartir esta rica experiencia de verdad. Y esperemos de que en la medida de que haya más interés, haya más información que podamos recoger, tal vez nos animemos a hacer una siguiente edición y esperamos contar con tu presencia y participación. Pues quedo a su disposición para cualquier pregunta o información técnica. Aquí estamos. Y si quieren en un futuro hacer alguna visita por aquí y ver plantaciones, eh, encantado de servirles. Un saludo. Perfecto, seguro que hay interés por parte de las cooperativas o sin necesidad de ser cooperativas por parte de algunos interesados y nosotros también canalizar esas visitas de ser posible. Gracias por esa muy buena disposición, Fernando. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. Un saludo igual. Bien, entonces de la participación de Albacete nos vamos para Córdoba. Ya está con nosotros conectado Octavio Arquero, que también es un técnico especialista, como hice a la presentación, en la etapa inicial introductoria,
especialista de la IFAPA, de Centro Alameda del Obispo, desde Córdoba. Se conecta para comentarnos un poco, ampliarnos ya de las participaciones anteriores, un poco información relacionada a el nogal, el avellano y almendro, resultados experimentales y criterios de elección de especie. Desde la realidad de Córdoba nos comentará su experiencia. Sí, Octavio, cuando quieras, por favor, gracias por aceptar nuestra invitación y también por allá, por el lado de Córdoba, hay rica experiencia en relación al tema del cultivo de frutos secos y te escuchamos. Estamos muy interesados en escuchar tus experiencias, Octavio, cuando gustes. Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, vamos, en principio yo acordé con los organizadores el título de la ponencia mía, Criterios Agronómicos para la implantación de frutos secos, almendro, pistachero y nogal, y tratar temas de condicionantes del medio físico y manejo de cultivo, diseño de ejecución, producción. Bien, ayer que estuve viendo un poco el programa y creo que se iban a duplicar varios de los temas, entonces, bueno, en principio no voy a hablar ya nada sobre pistachero y muy poco sobre condicionantes del medio y de diseño y ejecución. O sea, 3 apartados, como se han abordado ya, pues voy a tratarlo. Gracias, Octavio, por esa aclaración. Bien, voy a insistir en esta primera pantalla. Tienen que tomar conciencia de lo que vamos a hablar en ella. La mayoría de las veces que se implanta un nuevo cultivo en una zona, los resultados que se obtienen son muy inferiores a los esperados, incluso se puede llegar al cabo de los varios años a arrancar la plantación. Y eso es porque no se hace un buen diseño y una buena preparación y se tienen en cuenta factores para determinar la viabilidad. El proceso que habría que tener en cuenta, inicialmente ver si las condiciones del medio físico que tengo en la zona se adaptan a la ecología, a las necesidades del cultivo que se quiere implantar. La fotografía del margen superior derecho, esto es la Sierra de María, en Almería, a 1.200 metros de altitud. Estamos unos años que hay un gran boom por el cultivo del olivar y se está poniendo olivar en zonas que no son altas. El olivar es muy sensible a las heladas invernales, esto está a 1.200 metros de altitud y son relativamente frecuentes heladas por debajo de menos 10 grados. Aquí vemos el árbol de olivos seco por la helada y al fondo una plantación de almendro. En una zona muy fría, el olivo no se puede poner porque heladas inferiores a menos 10 grados se seca la planta, sin embargo, el almendro sí resiste esas temperaturas. Entonces, lo primero es ver que las condiciones del medio físico se adaptan a las condiciones del cultivo. Luego hay que tener un conocimiento básico del manejo del cultivo. En la fotografía que marco con el puntero, esta es una plantación de almendro en el Bajo Guadalquivir. Época del boom del almendro, se plantó plantaciones en esa zona, es zona donde los agricultores no tienen experiencia en el cultivo de árboles frutales. Bueno, pues esta plantación yo fui a visitarla el segundo año y estaba sin podar. El hombre no sabía que un frutal hay que podar. Entonces hay que tener unos conocimientos básicos sobre el manejo del cultivo. Material vegetal más adecuado, diseño de plantación, sistema de formación y poda y técnica de cultivo. También hay que tener en cuenta si tenemos la adecuación, la explotación se adecua a las características del cultivo, al sistema, a la maquinaria, calendario y la capacitación técnica del personal. Como veremos posteriormente, el pistachero y el nogal tienen una post cosecha delicada que exigen de una mecanización. Entonces, bueno, pues hay que ver si podemos disponer de esa maquinaria para llevar a cabo todo el procesado del cultivo. También habrá que hacer un estudio de viabilidad económica, pero con unos números reales y más bien tirando hacia abajo. Cuando se empezaron a poner plantaciones de almendro hace 10 o 15 años,
las cuentas que se echaban eran un poco alegres. Se hablaba de producciones medias por encima de 2.000, 2.500 kilos, que son muy difícil de alcanzar, y se hablaba de precios del producto de 7 y 8 euros kilo. Bueno, estamos hablando de plantaciones frutales, la vida útil va a ser superior a 20, 30 años y lógicamente va a haber variaciones en el precio. La almendra en este periodo de los últimos 20 años ha habido años con precios superiores, en torno a los 10 euros, pero ha habido otros años que hasta por debajo de los 3 euros y el agricultor ha perdido dinero. O sea que hay que hacer un estudio tanto de producciones como de precios realistas y vuelvo a insistir más bien tirando para abajo. Y por último, estamos en una época que disponemos de mucha información. Bueno, pero hay que valorar el rigor y la fiabilidad de la información que disponemos. Y eso es muy importante, ¿eh? Se dicen cosas por ahí que luego en la práctica pues no lo son. Bien, pasamos al condicionante del medio físico. Los condicionantes vamos a tener orografía, parámetros climáticos, tipo de suelo y calidad de agua de riego. Y aquí vemos por la forma de determinar estos condicionantes. Como he dicho, voy a hablar muy poco de este tema, puesto que ya se ha hablado en otras ponencias. Los frutales de zona templada, en los que se incluyen la mayoría de los frutales como los frutos secos, necesitan cubrir una cantidad de frío en parada vegetativa invernal para que luego puedan tener una salida de brotación y floración y cuajado adecuada. Si no se cubren esas necesidades de frío, pues tenemos fallos en la brotación y en la floración de la planta. La cantidad de frío tradicionalmente se cuantificaba mediante lo que se denomina hora frío, que son temperaturas comprendidas entre 0 y 7,2. Últimamente se consideran más apropiadas otros métodos de contabilización de necesidades de frío, como son las porciones frío y unidades. Bien, este es un gráfico que recoge las necesidades de frío de las principales especies frutales. Vemos que los cítricos son aclimatéricos, necesitan muy poca cantidad de frío. El olivo y el almendro son de las especies frutales que menos necesitan, en torno a 200, 400 horas frío. Vemos que para cada especie hay una horquilla en las necesidades de frío y eso es debido por las diferencias varietales que se dan. El pistachero necesita más cantidades. Pistachero nos vamos a mover entre un mínimo en torno a las 400 y un máximo en torno a 1.200 horas. Este es más exigente en cuanto a frío. Y nogal también. Nogal podemos andar entre 400 y podemos llegar a cerca de 1.500. Vuelvo a insistir que estas horquillas son las diferencias que se dan entre las distintas variedades. Llevamos unos años que, bueno, se preconiza, está expandiéndose mucho el cultivo del pistachero, que como hemos visto necesita relativamente bastante frío. En la provincia de Huelva, hace unos años, hubo un grupo de gente que preconizó la implantación del pistachero y ponían como referencia plantaciones de pistachero en la provincia de Jaén que estaban funcionando muy bien. Pero claro, estaban comparando Jaén, una altitud superior a 500 metros y zona interior, con Huelva, que la mayoría de la provincia está en altitudes inferiores a 150 y con cierta proximidad al mar. A nosotros nos pidieron opinión, entonces hicimos un estudio climático, calculando las horas frío, bueno, y vimos que en los últimos 10 años la media fueron de 279, el año de máximo fueron 517 y el año mínimo 127. Con estos datos, en principio, no es aconsejable la implantación de pistachero en estas condiciones por la falta de datos. Implantamos un pequeño ensayo de variedades en la zona y efectivamente pudimos observar cómo hay grandes carencias y deficiencias en la mayoría de los años para la brotación y posterior floración de los árboles.
Vuelvo a insistir en la fiabilidad de la información. Yo no sé en qué se basaban la gente que decía que el pistachero podría funcionar muy bien en la provincia de Huelva. Otro dato climático importante son las heladas. Este cuadro recoge las temperaturas a partir de las cuales tenemos daño por helada en los distintos órganos de la planta. El órgano más sensible es el fruto recién cuajado. En temperatura de -1, -2 grados ya tenemos daño por helada y le sigue la flor. Parada vegetativa, y aquí no hay diferencias para las distintas variedades. Todas sufren daños con rango de -1, -2 grados. Sí se dan diferencias en especies de resistencia a las heladas en parada vegetativa invernal, en daño en madera. Aquí vemos que la mayoría de los frutales, entre los que están los frutos secos, aguantan perfectamente temperaturas inferiores a -20 grados, y los más sensibles son los cítricos y el olivar. El olivar, como vemos, por debajo de -8 ya podemos tener daños en madera. Entonces, este es un dato muy importante que habrá que tener. La mayoría del almendral tradicional en Andalucía se encuentra en zonas con altitudes superiores a los 700-800 metros, en las cuales ya podemos tener daños por helada en primavera. Este es un estudio que hicimos en la comarca de Guadix-Baza, Jerez del Marquesado, a una altitud de 1200 metros. Entonces, hicimos un estudio de la frecuencia de las heladas bien hecho, con distintos rangos de helada. 0 a -2, 2 -5, -5, -10 y menos de -10. Y calculamos la frecuencia de heladas expresada en años en que acontecen estas heladas de cada 10. Vemos cómo hay una frecuencia muy alta hasta la segunda quincena del mes de marzo. Ya en la segunda quincena del mes de marzo ya no tenemos heladas por debajo de -5, aunque sí seguimos manteniendo heladas entre -2 y -5 que pueden hacer bastante daño. Pero la frecuencia no llega a los 2 años de cada 10, que es una cosa que se podría aceptar. Lo que no podemos aceptar es esta frecuencia de incidencia de las heladas. ¿Vale? Bien, entonces, una vez que se conozca la disposición y la frecuencia de las heladas, habrá que escoger una especie y una variedad que escape del periodo donde tenemos las heladas. La parte inferior tenemos el diagrama de floración del almendro, pistachero y nogal. El abanico se produce por las diferencias varietales. Variedades más tempranas de almendro pueden florecer a finales del mes de enero y las más tardías nos podemos ir al mes de abril. Pues según estos datos, para esta zona de Jerez del Marquesado, pues habría que buscar especies y variedades que florezcan a partir de la segunda quincena de marzo. Eso podrían ser variedades de almendro de floración extra tardía o irnos a otra especie, como puede ser el pistache o el nogal. En esta zona tienen una problemática con las heladas, como he dicho. Entonces, bueno, pues visto esto, pues hemos hecho ensayos para ver la viabilidad del cultivo del pistachero y la verdad se está adaptando bastante bien y no tenemos ya el riesgo de helada. Esta es una finca en la comarca que hemos comentado. Inicialmente se puso el pistacho y almendro. El almendro se daba con una frecuencia superior a 5 años de cada 10, total que al final el agricultor optó a arrancar el almendro y poner pistacho. Pero esta decisión la tomó cuando la plantación de almendro tenía 12 años, con lo cual ha estado en pérdida durante esos 12 años. Vuelvo a insistir en la importancia de hacer los estudios previos para ver la viabilidad de un cultivo u otro. La humedad relativa también tiene una gran importancia. Valores extremos, tanto por arriba como por abajo, penalizan la actividad fotosintética y la polinización y cuajar. Y valores altos, sobre todo, valores altos de humedad relativa favorecen muy mucho la presencia de enfermedades.
Volvemos a insistir que un ejemplo de una mala planificación e introducción de un nuevo cultivo. En Andalucía Occidental, Extremadura y Portugal, las plantaciones nuevas que se han hecho de almendro están teniendo muchísimos problemas por la incidencia de las enfermedades, debido a la alta humedad relativa que se tienen en esas zonas. Esto en concreto es una enfermedad que se llama antracnosis, que si no se trata correctamente produce pérdida de cosecha de más del 80%. Entonces, este es un aspecto que hay que tener en cuenta también. La humedad relativa para todos los frutales en general, que viene muy mal, puesto que aumenta la incidencia y prevalencia de las enfermedades. Como características del suelo vamos a comentar también dos pinceladas. Habrá que conocer el perfil y parámetros físico-químicos, pero lo más importante para plantaciones frutales es saber cómo es el perfil del suelo, para lo cual hay que hacer una calicata, y normalmente el parámetro que está más correlacionado con el nivel productivo de una plantación frutal es lo que se denomina la profundidad útil, que es el espesor inicial del suelo que no ofrece impedimentos para el desarrollo en profundidad de las raíces ni para la percolación en profundidad del agua. Si tenemos un impedimento, pues ahí termina lo que es la profundidad útil del suelo. En la izquierda vemos un perfil sin limitaciones, en el centro un horizonte petrocálcico. En Galicia no creo que sea esto muy común, la zona centro y sur de España es la limitación más común, horizonte petrocálcico por acumulación de carbonato cálcico. Este es un horizonte arcílico por acumulación de arcilla también en profundidad. La profundidad útil sería en este caso esta. La capa freática alta también supone una limitación para la profundidad útil y también la presencia de roca. Ya digo que este es el parámetro fundamental de adaptación de los frutales, más que la fertilidad. Por eso, a la hora de hacer una valoración de la capacidad o las propiedades del suelo, hay que hacer una calicata como mínimo de 2 metros y hacer una descripción de los distintos perfiles o horizontes que nos encontramos. Bien, una vez que hayamos hecho todo el estudio de los condicionantes del medio físico, habrá algunos que no sean los más adecuados para un cultivo, pero que se puedan modificar. Por ejemplo, si tenemos problemática de asfixia radicular en el suelo, pues eso lo podemos corregir nosotros, pues actuando mediante el diseño de la plantación, haciendo una plantación en caballón o haciendo un drenaje del suelo, con lo cual ese impedimento que inicialmente presentaba el medio se puede quitar parcial o total. Bien, habrá que evaluar el coste que tiene esas modificaciones y qué mejora se consigue al actuar. O, quizás lo más sensato, sea optar por un cultivo que eso no suponga ninguna limitación. Por ejemplo, si tenemos problemas de asfixia radicular, esto es una plantación de membillero, que el membillero junto con el ciruelo son muy resistentes a la asfixia radicular, con lo cual no habría que hacer ninguna alteración del medio, no tendríamos ningún coste. Bien, diseño y ejecución de la plantación, vuelvo a insistir, aquí voy a reducir bastante para no duplicar. En cuanto es el diseño, pues habrá que tener el tipo de plantación, marco, plantación monovalentada comercial, elección artificial, polinizadores, sistema de cultivo. Bien, solamente vamos a hablar de lo que es marco y densidad de plantación. Y luego, ejecución, pues son las actuaciones previas, preparación del terreno, replanteo, plantación y actuaciones posteriores. Como he dicho, solamente vamos a hablar de densidad de plantación. Normalmente nosotros hablamos de lo que tenemos ensayado, datos propios. En almendro y en pistachero y en olivar, la densidad tradicional está entre 200 y 300 árboles por hectárea.
marco muy utilizado es el 7×6, quizás el pistachero un poco más corto, que sale densidades de 238 árboles por hectárea. Este, como he dicho antes, es la densidad tradicional. En los últimos años se está preconizando el aumento de la densidad y yo hay veces que no tengo nada claro por qué tengo que aumentar la densidad. Bueno, para tratar de dar una respuesta planteamos un ensayo, en este caso es almendro, con 4 densidades, 238, 255, ya un marco de 6×3, 1000 árboles por hectárea, un marco de 5×2, y lo que se llama plantación superintensiva o en seto, de 2381 a un marco de 3,5×1. Resultados. Se contabilizaron las 6 primeras cosechas y en la gráfica de la izquierda se recoge la producción media en las 7 primeras cosechas. Vemos cómo hay una graduación, una disminución de la producción conforme vamos disminuyendo la densidad de plantación. Pero las diferencias significativas son mínimas. Entre 2.300, 1.000 y 555 no hay diferencias estadísticamente significativas. Únicamente el de 238, el convencional, es inferior estadísticamente a el de 2.300 y 1.000. No hay apenas diferencia. Quizás lo más importante es analizar la evolución de las producciones a lo largo de los 6 años, de las 6 primeras cosechas. El rojo es la plantación de menor densidad, 238. Y verde, la superintensiva, la de 2.300. Vemos que durante las 3 primeras cosechas sí se descuelga mucho, 2-3 primeras cosechas, la densidad más baja. Pero a partir del tercer, cuarto año ya se igualan las producciones. Ya no hay diferencias entre ellas. Incluso el último año tuvimos, este es un ensayo que se plantea en condiciones de riego, que en el 2022 tuvimos problemas de falta de agua y vimos cómo el superintensivo tuvo un comportamiento muy inferior al resto de densidades. Y el que mayor producción dio fue el de menor densidad de plantación. Con lo cual, el aumento de la densidad solamente va a influir en las 2 o 3 primeras cosechas. Luego tiende a igualarse. No hay diferencia. Entonces, si es solamente esto, no tiene sentido el aumento de la densidad, puesto que vamos a tener más coste de implantación y el manejo de cultivos se complica. Sí es fundamental a la hora de decidir la densidad de plantación, lo primero que tenemos que decidir nosotros es el sistema de recolección. Y una vez que tengamos claro qué sistema de recolección vamos a emplear, es poner una densidad en marco de plantación que permita el correcto tránsito de la maquinaria utilizado para el sistema de recolección que vayamos a escoger. Por ejemplo, si yo la recolección la voy a hacer con una cabalgadora, pues ya me tendré que ir a densidades altas para que los árboles no se me hagan muy grandes. Si yo la recolección va a ser con una cosechadora, las densidades tienen que ser aún más cortas para que los árboles sean muy pequeñitos y puedan recogerse con una cosechadora. Para el resto de sistemas, pues pueden ser plantaciones tanto convencionales como de alta densidad, menos con el paraguas. El paraguas me tengo que ir a plantaciones convencionales. O sea que en la densidad de plantación lo determinante va a ser el sistema de recolección. Y en función del sistema de recolección que yo quiera escoger, hacer una densidad de plantación adecuada a ese sistema de recolección. Bien, en Nogal también hemos hecho un ensayo, este es un factorial, aquí tenemos 2 densidades, 208 a un marco de 8×6 y 357 a un marco de 7×4. Este es el que tradicionalmente se venía utilizando en Nogal y la tendencia es a estrechar los marcos, a aumentar la densidad. Y en cada densidad probamos 3 sistemas de formación, eje estructurado, semiestructurado y libre.
Aquí tenemos controladas ya 7 cosechas, la media de las 7 cosechas. Vemos que la mayor densidad, 357, es bastante más productiva que la de 208, casi 1000 kilos más por hectárea. Y no hay apenas diferencias para los diferentes sistemas de formación. En la evolución anual parece ser que el 24 y el 25 tienden a igualarse, pero no está claro. No está tan claro como en el almendro, que vimos que a partir de la segunda, tercera cosecha ya se igualaba. En nogal no. En nogal sigue habiendo una diferencia bastante clara a favor de la mayor densidad. Bien, pasamos ya a lo que es material vegetal, en este caso del almendro. Patrones. Los principales patrones que se ponen en España para el almendro son híbridos de almendro con melocotonero, que son estos dos, GF677 y Gardner. Luego el patrón franco de almendra variedad Garrigues. Otros que se ponen un poco es el RR, que se pone para zonas donde hay problemas de encharcamiento. Nemaguar, este es un patrón de melocotonero. En España no se pone, melocotonero es muy sensible a terrenos calizos y a el secano, por eso no se pone en España. En Estados Unidos, sin embargo, el patrón que más se utiliza es el melocotonero. Dos campos de ensayo, en secano y en riego. Vemos como claramente los dos híbridos, en ambos casos, son los más productivos. Y vemos como en condiciones de secano el melocotonero está muy castigado. Pero vamos, vemos claramente como tanto en riego como en secano los más productivos son los dos híbridos y no hay apenas diferencias entre ellos. Vuelvo a insistir que lo que más se está poniendo es el híbrido GF677. Garrigues en zonas de secano todavía hay gente que lo sigue utilizando. Bien, los dos híbridos, ¿por qué nos decidimos? No hay apenas diferencias en producciones, pero el Gardner sí tiene más volumen de copa que el GF. Si para la misma producción a mí me interesa que tenga menos volumen de copa. Y también otro hándicap que presenta el Gardner es que serpea bastante, lo cual es un sobrecoste para el manejo del cultivo. Y lo que es fundamental, vuelvo a insistir en hacer estudios previos a la plantación, es analizar la presencia de nemátodos en el suelo. Resistencia a nemátodos de los patrones de almendro, vemos que el GF677 en un ensayo que se hizo era muy sensible y el Gardner, sin embargo, es bastante resistente. Otra enfermedad del suelo, aunque menos frecuente y menos grave que los nemátodos, es el agrobacterio. Y aquí es al contrario. El Gardner nos salió que era muy sensible, mientras que el GF no le afecta. Fotografía de la derecha. Esta es una plantación en la provincia de Sevilla, suelo arenoso, historial de hortícolas, una finca grande, asesorada por una empresa de servicios. Bien, pues se plantó plantación de almendro con patrón GF677 y no se hizo una analítica del suelo. Esta plantación es a los 2 años, vemos que estaba muy afectada por los nemátodos y la tuvieron que arrancar. Esto si se hubiese hecho previamente una analítica y al detectar la presencia de nemátodos se hubiese puesto como patrón el Gardner y no hubiese pasado. Fecha de floración es importante por el tema de las heladas primaverales, como hemos visto, es otro campo de ensayo que tenemos en Martos. Bueno, podemos diferenciar las categorías de almendro en cuanto a floración, variedades de floración temprana, son Desmayo, Marcona, todos estos son variedades tradicionales españolas y son autoincompatibles, aparte de floración temprana. Luego todo este grupo son variedades de floración tardía, ya la mayoría de ellas son autofértiles, y estas dos últimas entran en lo que se denomina variedades de floración extra tardía. Vemos que la floración nos vamos finales de marzo, primeros de abril. Esto es muy importante tenerlo en cuenta
en zonas donde tengamos riesgo de heladas primaverales en floración. Es esencial escoger variedades que se nos escapen lo máximo posible del periodo de heladas. Aparte de la fenología de la floración, también es importante conocer la fenología de la maduración. Si yo pongo mal de una variedad y la parcela es pequeña, tendré que poner variedades que me maduren más o menos al mismo tiempo, para que la recolección se haga el mismo día. Y por el contrario, si la finca es grande, se recomienda poner más de una variedades precisamente para escalonar la recolección. Pero para eso tienen que estar distanciadas unas variedades de otras. Esto parece una tontería, pero se dan muchos casos de que tienen un problema luego de la recolección porque no han tenido esto. Las variedades es un tema que no lo hemos estudiado mucho, se demanda mucho por parte del agricultor, tenemos muchos campos de ensayo, diferentes condiciones. Total, hemos evaluado 23 variedades, españolas, francesas, italianas, todo lo que hay en el mercado. Bueno, después de tantos años y tantos ensayos, las conclusiones a las que hemos llegado, hemos hecho una catalogación del nivel productivo. Hemos establecido 4 categorías. Si se fijan, una categoría termina en lo mismo que empieza la siguiente. Es muy alto, alto y este es alto, medio. ¿Con esto qué se quiere decir? Pues que las diferencias entre estos dos grupos de variedades no siempre están claras, no siempre son muy grandes. Bien, más conclusiones. Normalmente se escucha mucho, no, ponga usted esta variedad, esta es nueva, esta está recién sacado del horno, esto es lo mejor de lo mejor. Bueno, pues de todas estas variedades, las que están en el grupo de mayor productividad son las más viejas. Todo esto que está por debajo se registró posteriormente a estas. Hay que tener mucho cuidado con las variedades nuevas. Las variedades nuevas no salen lo suficientemente contrastadas al mercado. Entonces, bueno, es aconsejable, es probarlo, sí, hay que probarlo todo, pero lanzarse a poner una superficie grande de una variedad nueva, visto lo visto, se tiene el riesgo de que eso luego no funcione como dicen que funciona. Volvemos a la fiabilidad de la información. Hemos dicho que en zonas muy frías se recomiendan poner variedades extratardías para la escapada de las heladas. Pero hasta ahora, todas las variedades que hay en el mercado extratardías son menos productivas que el resto. Esto hay que tenerlo en cuenta y la gente no lo dice. La gente dice que se escapa a las heladas, pero no te dicen que son menos productivas el año que no hay heladas. Valor comercial, todos estos son los caracteres de características del fruto. Bueno, esto no influye en el valor comercial del precio que se le paga al agricultor. El peso de la pepita sí, la variedad que pesa más o que tiene una forma redondeada se suele pagar algo más. Pero la diferencia en el precio, valor comercial, depende sobre todo de la variedad. Las variedades normalmente se diferencian 3 categorías, Marcona y Desmayo. Como hemos dicho, son variedades tradicionales españolas que se pagan más, sobre todo Marcona, y el resto va en el saco que se denominan comunas, que no hay diferencias. También hay un diferencial de precio en los sistemas de cultivo. El ecológico se paga más que el convencional. Pasamos a material vegetal del nogal. Aquí tenemos menos estudios, pero sí tenemos algo. Tenemos un ensayo, tenemos 5 variedades principales y 6 y otras 5 polinizadoras. El nogal es una especie monoica, pero con flores unisexuales. Dentro de un mismo árbol tenemos la inflorescencia masculina, que solamente produce polen, que es un amento, y la inflorescencia femenina, que es una flor bipestilada con los estigmas plumosos, que es la flor femenina. Entonces, el polen
producido por la inflorescencia masculina, tiene que polinizar a la flor femenina. Normalmente el nogal, otra característica, es que presenta dicogamia. Quiere decir que no coincide el momento en el que el amento masculino está soltando polen con el momento de receptividad de la flor femenina. Hay un desfase. Normalmente se adelanta la emisión de polen a la receptividad de la flor femenina, que no se ve aquí todavía. Esto es lo que se llama protoginia. Y más raro es la protanda, que es al contrario. La flor femenina ya está receptiva, sin embargo, no estamos tirando polen. Por eso es necesario poner árboles polinizadores. Bien, aquí eso hay que tenerlo muy en cuenta, y entonces la variedad que más se ponen actualmente son Howard y Chandler en España y el todo en California también. Y vemos como aquí no, esto es la inflorescencia masculina y esta es la femenina, de Howard. Y de Chandler pues tampoco hay. Entonces habrá que buscar unas variedades, que son estas que tenemos aquí abajo, Cisco y Fernet, que el polen lo emitan cuando la flor femenina está receptiva. Hay que estudiarlo. Producciones, esto es una media de las 6 primeras cosechas del ensayo que tenemos. Las más productivas son Howard, Tulare y Chandler, y las menos productivas Harley y Trumpet. La variedad más productiva que nosotros hemos visto siempre es Chico. Lo que pasa es que Chico tiene varios problemas. La nuez es muy pequeña y es muy sensible tanto a bacteriosis como a carboncasio. Ahora, en cuanto a productividad, es la más productiva con diferencia. Vuelvo a insistir que las variedades que más se están poniendo actualmente tanto en España como en California son Howard y Chandler. Características del fruto, aquí sí, igual que en el pistachero, pero en almendro no, pero en pistachero y en nogal, las características del fruto influyen muy mucho en el precio a percibir por el agricultor. Y se valora lo que es el calibre. Variedades de mayor calibre son Tulare, Lara y Trompita, y Chandler es la que tiene la nuez más pequeña. Y también se valora el llenado de la nuez. Esto tiene un componente varietal, el hecho de que la semilla no se llene completamente. Esto tiene una depreciación en el precio. El trompito es la que presenta un peor llenado de la semilla. Resumiendo ya el tema de material vegetal, bueno, hemos visto que hay que tener en cuenta varios aspectos, varios factores, y habrá que dar siempre prioridad o más importancia al factor que sea más limitante. Me explico. Si yo estoy en una zona muy fría, pues lo que yo tendré que buscar sobre todo que la floración sea lo más tardía posible, buscar variedades, que la floración sea lo más tardía posible para que se escape de las semillas. Si yo estoy en una zona con mucha humedad relativa, que voy a tener una alta incidencia en enfermedades, el carácter más prioritario a la hora de escoger una variedad, pues ha de ser que sea resistente a las enfermedades. Al final, no se trata de escoger lo que me dé más kilos, sino lo que me sea más rentable. Y la rentabilidad son ingresos, que es producción por el precio. Puede ser que una variedad sea menos productiva, pero tenga un precio más alto que la haga que los ingresos sean superiores. Y también hay que tener en cuenta los costes. Puede ser que una variedad sea muy productiva, pero tenga unos costes de cultivo mucho más altos que me haga que la rentabilidad sea más baja. O sea que a la hora de escoger, las condiciones del medio que sean más limitantes, el material vegetal que se adapte mejor a esas condiciones limitantes, y luego habrá que tener en cuenta producción, precio y costes. Bien, pasamos a protección de cultivos, que es una línea de estudio que hemos abordado con bastante profundidad en colaboración con el Departamento de Fitopatología
de la Universidad de Ingenieros Agrónomos de Córdoba. Está dirigido por el doctor Arturo. El almendro es un prunus y como tal prunus le afectan bastante tanto las plagas y las enfermedades. Es una de las causas de que se esté arrancando alguna plantación, que es complicado, sanitariamente es delicado. Y tenemos las principales plagas, los pulgones, el mosquito verde, cada vez es más complicado. El mosquito verde, los ácaros, el tigre, gusano cabezudo quizás sea la plaga que más estragos está haciendo porque el control, sobre todo en ecológico, es muy complicado. Y en convencional, con la retirada de materia activa, pues cada vez lo están haciendo más complicado. Últimamente también ha salido una plaga emergente que es la espinas. Enfermedades, pues las tradicionales, cultivado, la lepra, mancha ocre, morilia. Fusicoccus es más una enfermedad que exige más zonas más húmedas. Zonas más interiores apenas hay fusicoccus, necesitan más humedad ambiental. Igual que la antracnosis que hemos comentado anteriormente. La roya también necesita bastante humedad. Xanthomonas, esto es una mancha bacteriana, es una bacteria. Esta enfermedad es muy complicada. En Andalucía se tiene muy poco y hasta hace poco tiempo era una enfermedad de cuarentena. Y virosis son muy raras en el ámbito. Yo he visto muy pocas virosis. Enfermedades del suelo, pues tenemos la fitóftora, parafisia radicular, agrobacterium. El agrobacterium, la planta puede convivir con la enfermedad durante varios años, no es letal. Verticilosis. El almendro es huésped del verticilo, por tanto es sensible a la verticilosis, pero tiene un mecanismo de escape que no se da en otras especies como en el olivo. Suelos muy afectados con una concentración de inóculo alta en el suelo, al segundo o tercer verte se ven afectados por verticilosis y esta es una plantación muy afectada. Bueno, pues en poda luego se sanean todas las ramas afectadas y se sanea y no vuelven a aparecer síntomas. Yo no he visto ningún árbol muerto por verticilosis y sí he visto muchos árboles muy afectados por verticilosis, pero se recuperan luego y ya no vuelven a mostrarse. Y los nemátodos, como hemos comentado. Pasamos al nogal. Nogal tiene menos, pulgones, ácaros también, mosquito también es complicado. Quizás la plaga más complicada por daños es la actinia pulmonera, la carbocasia, que quizás sea la más conflictiva. En cuanto a enfermedades, la que suele producir, la más frecuente que produce daños mayores suele ser la bacteriosis. La antracnosis en una zona sí, en otras no. La botriofaeria, el chancro de ramas cada vez se ve más. Y la mancha vellosa, bueno, esto apenas sí tiene importancia, los daños que producen son muy pocos. Y del suelo, pues tenemos también Phytophthora, también tenemos Agrobacterium y Chancrobacterium. Vuelvo a insistir en que condiciones de humedad relativa alta no son buenas para la plantación de frutales. Pues si estamos en esas condiciones, métodos de control, lo primero es escoger especies y variedades que sean lo más resistentes posibles a las enfermedades. Es uno de los ensayos que tenemos. Este ensayo está en Villamanriquera Condesa, en la provincia de Sevilla, una zona relativamente húmeda. Aquí tenemos la incidencia de enfermedades, sobre todo de antracnosis y de fusicoccus. Es una plantación que tiene 15 años, de las distintas variedades. Y vemos que hay una gran diferencia en la susceptibilidad varietal a las enfermedades. Soleta, que es esto, es la más susceptible, más del 80% de los brotes secos, mientras que marinada no llega al 5%. Tenemos esto es muy importante. Las zonas donde tengamos humedad hay que escoger especies y variedad de ellas. Hemos dicho que el pistachero está considerado como más sano y el olivar también. Bueno, también hay que tener en cuenta que el pistachero
llevamos pocos años de plantación y hasta ahora mismo se suele poner en zonas interiores. ¿Cuál es la medida relativa? No. Bien, aparte de lógica, aquí tenemos para global susceptibilidad a la bacteriosis, que como hemos dicho es la enfermedad más grave y más prevalente, pues bueno, las Harley es de las más sensibles, mientras que Homa de las más resistentes. Bien, zonas muy sensibles, aparte de escoger variedad resistente, pues tendremos que hacer un control. Y tenemos, que es un ensayo en la provincia de Sevilla para el control de la antracnosis en un cultivo convencional. Este es el testigo, que teníamos el 60% de pérdida de cosecha. Haciendo un control químico, pues llegamos a bajar del 10% con el truco. Pero estos productos son caros. Y en estas zonas muy húmedas hay que hacer muchos tratamientos. Muchas fincas en Andalucía Occidental, Extremadura y Portugal hacen más de 10 tratamientos fitosanitarios al año. Y eso tiene un coste. Bien, y por supuesto en esas zonas húmedas nos olvidamos del ecológico. Este es un ensayo de control de Monilia que hicimos en condiciones de ecológico. Este es el testigo. La efectividad que tienen los distintos productos ecológicos es muy baja, es muy baja. Y de todo lo nuevo que está saliendo al mercado, pues resulta que lo más efectivo fue el de toda la vida, el cobre. Los nuevos productos, la mayoría de ellos no consideran. Vuelvo a insistir que en zonas húmedas del ecológico hay que tener muchísimo. Bien, y ya terminamos con sistemas de recolección y post cosecha. El agricultor normalmente vende el fruto en cáscara, con una humedad inferior al 6%. Si la humedad es mayor, o se lo deprecian o no se lo compran. Las fases, por una parte tenemos el derribo del fruto, se puede hacer manual, en parcelas pequeñas, con mucha pendiente, y mecánico. Mecánico vibrador, puede ser de rama o de tronco, o las sacudidoras. La segunda fase sería la recepción del fruto que nosotros hemos derribado. Esa recepción puede ser en paraguas, planos inclinados, bien directamente al suelo o sobre zanca. La tercera fase sería limpieza y descortezado y terminaríamos con la deshidratación. Bien, vamos a ver. Vibradores de tronco hay muchos tipos, acople frontal, lateral, bubis, hay muchos. Lo que más se utiliza en el almendro y en el pistachero es un vibrador de tronco que tiene acoplado un paraguas invertido para la recepción del fruto. Este sistema, ya digo, que es el que más se utiliza tanto en almendro como en pistachero. Este puede ser con acople frontal o con acople trasero lateral. Las limitaciones que tiene el uso del vibrador de tronco con paraguas. Cuando la distancia entre árboles es inferior a 5 metros, allí ya no nos coge un paraguas. Cuando el volumen de copa es muy alto, tengo presencia de bajeras y la productividad de la plantación es muy alta, tampoco nos vale ya el paraguas. Y también en plantaciones en caballón, si el caballón es muy pronunciado, puede dificultar el trabajo de los paraguas. Bueno, pues esas como alternativa, cuando no pueda utilizarse el paraguas, pues será sobre fardo, suelo, fardo, translado y cosechado. Son alternativas cuando no podamos utilizar paraguas. Derribo al suelo, es el sistema californiano. Esta es una plantación en España de nogal que se coge con ese sistema. Derribo al suelo mediante vibrador de tronco, luego pasa una hiladora que acordona la cosecha en el centro de la calle y luego una maquinita que se llama cosechadora que hace una prelimpia y lo descarga sobre un voltio. Este sistema se utiliza también para almendro, para pistachero.
Derribo sobre fardo. Esto se ha copiado del sistema que se utiliza en aceituna. Se derriba con vibrador de tronco sobre fardo, los fardos se descargan sobre unas cajoneras y las cajoneras luego se sacan y se descargan. Bien, este sistema, todos los sistemas que hemos comentado anteriormente, todos estos, están totalmente mecanizados, no necesitan manos de obra, menos el de fardo. Todos los demás sí están completamente mecanizados. El de fardo tiene un rendimiento bastante bueno. El hándicap que tiene es que para que esto funcione bien, cada buggy necesita una cuadrilla de unas 10 personas. Y la falta de mano de obra, pues como ustedes saben, es un hándicap muy fuerte y cada vez más. Planos inclinados, esto se utiliza en pistachero. Esta fotografía no son. Son dos máquinas que se mueven en paralelo y una de ellas lleva un vibrador de tronco que cae sobre los planos inclinados. Pero vuelvo a insistir, son dos máquinas que se mueven individualmente. Cabalgadoras, que es un prototipo de fabricación nacional de las marcaterías, es igual que en planos inclinados, pero es una sola máquina, que los dos planos están unidos por este arco. Y aquí tenemos el vibrador que hace una vibración en continuo de los arcos. Planos inclinados, pero de una sola máquina. El problema que tiene es que estos arcos me limitan las dimensiones de los árboles. Por eso, si se quiere hacer la recolección con este tipo de máquina, tendré que ir buscando árboles no muy grandes, para la cual, aparte del vigor, de la variedad y del patrón, tendré que estrechar los marcos para que los árboles no se hagan. Y luego ya plantaciones superintensivas. Esto es almendro, no es olivo. Se utilizan las cosechadoras, que se utilizan tanto para maíz, para aceituna como para... Aquí, debido a la embocadura pequeña que tiene la máquina, pues la densidad tiene que ser en seco. Esto ya lo hemos comentado anterior. Pasamos a la post cosecha. Primero tendremos que hacer una prelimpia, eliminar las piedras, tierras, ramas y agua que tenga, y luego el descortezado o pelado, de quitar el mesocarpio, que se denomina corteza, capote o pellejo. Y por último, la deshidratación. Así es como está tras el derribo y así es como lo tengo que dejar yo en la... Las peladoras, hemos dicho que es muy habitual en el almendro, vibrador de tronco comparado, y que lleva ya incorporada una peladora, con lo cual la almendra ya me sale pelada en el campo. En pistachero esto no se puede hacer, es la misma máquina, pero se desconecta la peladora para que no se manche el fruto. Puede valer la misma máquina, pero sin accionar, sin que esté conectada la peladora. Que no, pues la peladora hay distintas máquinas. Esta es para almendro, esta es para nogal, el mecanismo es muy parecido, únicamente las paletas son blancas y se le inyecta continuamente agua para que no se manche la cáscara, igual para el pistacho. Esta es una finca grande que ya tiene un sistema un poco más completo y mejor. Aquí tenemos la parte de despalillado, deshojado, aquí tenemos las peladoras y luego ya está el grano. Este servicio, bueno, pues hay empresas que compran almendra, que dan ya este servicio, y o bien te cobran, o bien te compran la producción en verde, y también cooperativas, además, pues, que también da este servicio y evitan que el agricultor pues, tenga que hacer esto. La deshidratación. Como hemos dicho, los frutos secos hay que venderlos a una humedad inferior a un 5 o 6%. En el almendro, en nuestras condiciones, el secado se suele hacer al sol. Se extienden en zonas neras o en zonas asfaltadas, y se dejan 2 o 3 días con pequeño volteo y se secan naturalmente al sol. Esto es pistacho.
Pero esto es en Turquía, en una región semidesértica y en una zona donde no se le da mucha importancia a la calidad del fruto. El pistachero y el nogal, si queremos sacar buena calidad, que no se nos penalice por fruto manchado y tener problemas con la aflatoxina, la deshidratación se tiene que hacer mediante secaderos industriales. Tipos, pero vuelvo a insistir, secado de las almendras sí se puede hacer naturalmente al sol, pistacho y nuez, tenemos que irnos ya a secaderos industriales. Bueno, y ya para terminar, literatura que esté disponible gratuitamente nuestra, tenemos varios libros. Este es un manual del almendro y este es otro libro sobre poda del almendro y se puede descargar gratuitamente en la página del Servifado. Y del pistachero, este es más reciente, de este libro nosotros hemos escrito 6 o 7 capítulos. Aparte de la parte agronómica, también tenemos un capítulo bastante completo de lo que hemos dicho antes, condicionante del medio físico y diseño y ejecución de una planta. Y esto se lo pueden descargar gratuitamente pues, en esta página. Bien, y por mi parte, nada más. Si tienen alguna pregunta. Octavio, muchas gracias de verdad por hacernos sentir privilegiados al estar presentes, escuchando toda tu experiencia, que realmente es interesantísima. Entiendo que de lo que Fernando manifestó, el pistachero es el más delicado, el más sensible al tema de la humedad. Y en comparación a esta realidad, debo entender de que de tu participación el almendro y el nogal son más resistentes al tema de las humedades en comparación al pistachero. No, yo creo que es al contrario. Yo creo que es al contrario. El almendro yo creo que de las especies frutales típicas mediterráneas, que ahí podríamos englobar el olivo, almendro, pistachero, quizás el olivo sea el más resistente, después el pistachero y el más sensible, el más delicado para las enfermedades yo creo que es el almendro. Lo que pasa es que bien es verdad, el pistachero en una zona interior con una precipitación baja voy a tener muy poca incidencia de enfermedades. En una zona costera sí se me va a complicar más, pero el almendro yo creo que va a ser aún más complicado. Quizás Perfecto, el perfecto. olivo sea de los frutales mediterráneos, quizás sea el más resistente a las enfermedades. En eso te doy la razón porque, bueno, aquí en Galicia tenemos olivares. Incluso históricamente ha sido Galicia productora de olivos y muestra de ello son la presencia de árboles centenarios aquí que tenemos de olivo y en la actualidad en los últimos años se está retomando el tema del cultivo del olivo con interesantes extensiones ya de hectáreas de olivo, pero claro, no tiene ningún tipo de comparación con la realidad de la parte mediterránea, ¿no? Pero sí, con eso damos fe de que el olivo es más resistente al tema del... Sí, Santiago, Sí, bueno, levantabas la mano. es que yo quiero saludar a Octavio, porque vamos, estuve aquí siguiendo tu charla, que bueno, nos has dado aquí una lección magnífica y yo quiero saludarte, porque hace, yo no sé, pero Igualmente, años. Y bueno, echamos muy buenos ratos en el Valle del Genal, ¿no? de verdad, es increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, a ver si tenemos la oportunidad de encontrarnos, porque ahora es todo virtual, entonces no hay manera. Pero bueno, muy interesante lo que has contado también, ¿eh? A ver si nos vemos en alguna de estas. Muy bien. Un abrazo, Santiago. Igualmente. Perfecto. Muy bien, gracias Santiago. Entonces, lo dicho, pero en todo caso, iríamos yendo por descarte al tema del pistachero, al almendro.
y nos estaríamos quedando tal vez con el nogal como uno de los cultivos más resistentes que de alguna manera se podrían adecuar más fácilmente en realidades como Galicia. Sí, aparte que ustedes en Galicia tienen experiencia con, con el nogal, creo, sobre todo nogal para madera. Ahí vamos Sí. a tener enfermedades, bacteriosis, antracnosis, pero quizás yo creo que sanitariamente el más complejo, delicado para zonas húmedas puede ser el. Perfecto, perfecto. Y en cuanto al tema del pH del suelo, en algunas vistas pude visualizar de que las tierras del sur son más calizas, se podría Sí, decir, con un pH hacia lo básico, por encima de sí. 7. De manera contraria, creo que los cultivos de frutos rojos prefieren de neutro hacia ácidos, y en esos términos las tierras gallegas, en términos generales, creo que más tienen a esa tendencia de lo segundo, o sea, de neutro hacia ácidas. Entonces, eso podemos corroborar que los frutos secos prefieren suelos alcalinos. Sí, la mayoría de los frutales son suelos alcalinos. Suelos ácidos en España, yo tengo alguna experiencia en la parte de Huelva, la zona occidental de Huelva, ahí hay una franja de suelos ácidos. Extremadura, la parte occidental, también tiene suelos ácidos, pero una y ustedes también. El resto de España son suelos calcáreos, con lo cual son básicos. Nosotros en los Perfecto. suelos ácidos, con una acidez no muy marcada, sí tenemos algún problema de fertilización. Creo recordar que el fósforo quedaba bloqueado, entonces había que tener un poco de cuidado con el tema de la fertilización y estar pendiente de eso. Ahora, experiencia en suelos más ácidos como tienen ustedes, no, no. Bien, bien, bien. Muchas gracias de verdad, Octavio. Bien, hola, hola. Retomamos entonces el contacto para continuar con el desarrollo de nuestra jornada y pasar de inmediato. Nos quedarían solamente dos presentaciones, la segunda parte de Santiago y una más de Pedro Álvarez del Departamento de Comercialización de la empresa El Nogal. Entonces, Santiago, gracias por reconectar. Sé que estabas conectado, pero con las labores estabas muteado con la cámara apagada, pero sé que nos estás siguiendo de cerca y eso te lo agradecemos de verdad por disponer de tu tiempo. Y en esta segunda parte tenemos entendido de que nos comentas acerca de qué hacer después de cosechar, cómo hacemos los diferentes Mm. tratamientos post cosecha, ¿no? Sí, Eh, sí, pero también hay una presentación, yo creo que Octavio también apuntó muy bien estos aspectos, así como el colega del pistachero. Bueno, yo voy a dar mi visión, sobre todo también respecto a la especie que más importancia tiene aquí, y entonces voy a compartiros esta presentación, a ver si aparece aquí. Ajá, Perfecto. Sí, adelante, Santiago. a ver. Claro, bueno, vamos a hablar entonces desde la producción a la mesa. Ese es un concepto que estamos utilizando en gran parte de los productos hoy en día, no solo por tema de calidad, sino de trazabilidad, es decir, cómo nuestros productos pueden ser identificados no solo desde la producción, sino hasta la mesa. Y es algo en que pues, aquí mi grupo de trabajo, nuestro grupo de trabajo estamos implicados. Y entonces, pues bueno, evidentemente nosotros tenemos un producto ya de partida inicial de gran calidad, que se fundamenta en algunas de las especies, no en todas, pero en el caso del castaño, por ejemplo, en variedades tradicionales antiguas. Incluso también el nogal del país, pues habría materiales que podríamos pensar que podrían ser considerados como locales. Y estas variedades, estas cosechas, pues sigue un proceso de transformación que ha ido, que en algunos casos es muy rudimentario, muy básico y que ha ido tecnificándose y mecanizándose y profesionalizándose en la actualidad, ¿no? Hasta el mercado final.
Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta las producciones mundiales y quiénes son los productores, si vemos a escala global, vemos aquí las producciones mundiales acordes pues, a las fuentes que nos da la inteligencia artificial, los países productores. Y bueno, pues en el caso del castaño vemos que tiene unas cifras comparables a las de nogal incluso a las del almendro a nivel mundial. En nuestro caso, nosotros competimos y evidentemente nos diferenciamos de la gran producción mundial que es la producción china. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco también de este tema porque evidentemente nuestra producción se puede considerar ridícula de la producción china si no fuese por el hecho de que estamos hablando de una especie distinta y por tanto una especie reconocible y que nuestro mercado reconoce como producto de calidad y es más difícil de entender en la actualidad pues nuestros consumidores que se puedan adaptar a otra especie como la china. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente están concentrándose en variedades chinas para retomar la producción, lo cual es un poco chocante, pero debido a que la introducción de estas variedades chinas en Estados Unidos se ha realizado ya desde hace tantos años, pues el consumidor las identifica como propias, ¿no? Si vemos lo que es la producción en España, las producciones en cuanto a rendimientos, producciones y destino a la producción, pues volvemos otra vez al tema de que evidentemente la producción prioritaria de frutos secos está en la producción de almendra, seguida de la de castaña. Claro, esto es relevante porque estamos hablando de una especie no tan extendida, evidentemente, como el almendro, pero es una producción muy relevante debido a su singularidad. Es una producción escasa a nivel mundial, sobre todo la especie europea Castanea sativa, y esta producción pues tiene un elevado valor añadido debido a la demanda constante por el consumidor, puesto que lo asocia, lo utiliza, lo consume ligado a la cultura local. Y entonces, pues estamos hablando aquí pues, de los magostos, por ejemplo, que no se entendería esa fiesta, evidentemente, sin la castaña. Entonces, otros aspectos singulares también de estas producciones, vemos aquí que estos son datos medios, evidentemente, pero reflejan bastante bien lo que es de lo que estamos hablando. Aquí he hablado de un rendimiento del castaño de fruto de 2.600 kilos por hectárea, habla de una producción en torno a 33 kilos en árboles diseminados, es decir, de gran porte. Si consideramos unos 100 árboles por hectárea, estaríamos hablando de unos 3.000 y pico kilos. Bueno, esto sería en condiciones óptimas para castaña sativa, pero en condiciones de secano, pues muchas veces en plantaciones envejecidas, pues esta producción es bastante inferior y estaríamos hablando de unos 1.500 kilos por hectárea. Las cifras para nogal e incluso para almendros seguramente son menores de las que se pueden obtener evidentemente en plantaciones comerciales. Y aquí vemos también la importancia que tenemos en la producción de los árboles diseminados como es el castaño de fruto, ¿no? Esta producción, como decía antes, se recolecta y se comercializa. También en el caso del nogal gallego, estas producciones se concentran y entran en una vía de comercialización que se deriva o bien a mercados locales o bien se produce una segunda concentración hacia las industrias transformadoras. Otro aspecto también diferencial del castaño de fruto que viene señalado aquí en esta tabla del mapa es la importancia que tiene la producción de castaña no solo en la alimentación humana, sino también en la alimentación animal. Y aquí estamos hablando de algo que muy tradicional, en Galicia al menos, pero también en Andalucía, en las zonas de productoras de castaña, asociadas a la producción cárnica, pues era muy normal los cerdos en Montería, pues que pasaran a consumir las castañas residuales de los soutos. Bueno, hoy en día esto se ha tecnificado y tenemos en Galicia, por ejemplo, empresas
cooperativas tan potentes como Coren, que están demandando más y más producción de castaña para producir una línea exclusiva de carne de cerdo alimentada, aunque sea parcialmente, con castañas, ¿no? Entonces estamos hablando de este tipo de destino de producciones, y vemos aquí que el consumo en fresco es la gran absorbe gran parte de la producción de castaña. Hay que decir que últimamente se ve cierta demanda por parte de los productores y también comercializadores de castaña de que no sea considerada un fruto seco. Esto es algo que se está cuestionando. Está siempre el grupo de especies productoras de frutos secos, pero hay que señalar que solamente un porcentaje de la castaña sufre de secación para su posterior comercialización. Realmente la castaña se comercializa en fresco, lo cual supone un problema si no se utilizan determinados métodos de conservación o control del frío en ese proceso de llegada al consumidor. Aunque después realmente el consumidor final lo que va a hacer es utilizarlas en un proceso que es el asado, castaña asada o bien castaña cocida. Evidentemente tiene que sufrir después algún tipo de transformación para su consumo. Y la cantidad destinada a transformación, pues bueno, es muy importante en el sector de la castaña, porque evidentemente permite regular esta producción que viene muy concentrada en el tiempo, que es muy difícil muchas veces de que se lo absorba el consumidor en fresco, y permite la obtención de valores de valor añadido posteriormente. Esta castaña de transformación, estas toneladas de transformación, seguramente son más si consideramos la cantidad enorme de castaña que se envía a mercados europeos, Italia, estamos hablando de Italia y Francia principalmente, que la utilizan después ellos en sus industrias transformadoras, porque se encuentran con una importante limitación en sus propias producciones. Bueno, en este proceso, por tanto, del campo a la mesa, hablaremos también de los distintos procesos de selección y transformación, y vamos a hablar un poco del momento de la recolección. Y aquí estamos hablando, podríamos pensar que esto podría ser la zona de Orense en Galicia, podríamos pensar que esta foto podría ser Andalucía, podríamos pensar que esto fuese en España. No, esto es en Turquía. Y lo traigo a colación por algo que es importante y que nos compete a todos. En Turquía tienen la mayor producción de castaña europea, es decir, castaña sativa. Nosotros, aunque la gran producción mundial es castaña china, la especie china es castaña morísima. Y nosotros lo que consumimos es prácticamente, la mayor parte es castaña sativa, castaña europea. Y la producción turca es castaña sativa. Ellos están muy atentos al mercado europeo, sobre todo a los problemas que podamos tener de producción, que siempre están ligados a aspectos como la sequía o las plagas y enfermedades. Cuando hay una escasez de producción en Europa, los turcos aguantan su producción hasta que el precio empieza a subir en Europa para destinar sus grandes producciones. Y aquí vemos un pueblo que podría ser un pueblo de Galicia, que podría ser un pueblo de Asturias. Los recolectores realizan algo que en España se ha realizado y que a lo mejor convendría volver a recuperar. Los turcos dicen que, claro, que tienen muy poca mano de obra en estas montañas. Son montañas escasamente habitadas, son pueblos muy concentrados, y entonces tienen una labor enorme de recolección de los frutos, y entonces solamente tienen la oportunidad de realizar una pasada. Y hacen una pasada provocando la caída de los erizos, cuando realmente en Europa lo que esperamos es que la castaña caiga del erizo. Y esto provoca que tengamos que recogerla del suelo, muchas veces incorporando no solo
otros elementos que pueda haber en el suelo, sino que incluso la castaña va a tener ahí la oportunidad de contaminarse y, por tanto, va a deteriorar el proceso se va a deteriorar el proceso de conservación. Los turcos, como digo, hacen una recolección que en Galicia yo también he observado, pero es más una cuestión del pasado, de recolección con la castaña dentro del erizo, y entonces lo que hacen es conservarla utilizando riego para que se mantenga húmeda, y la castaña está dentro del erizo y por tanto está protegida con los taninos del propio erizo. Y al mismo tiempo mantienen el nivel de humedad alto para que evidentemente no pierda peso y por tanto no pierda valor. Y al mismo tiempo el aspecto se mantenga, el aspecto visual que sea fresco. ¿Y eso qué les permite? Les permite que el momento en que ellos detectan demanda o encuentran el mercado, proceden a extraer la castaña de los erizos. Y entonces estas castañas salen al mercado europeo en unas condiciones óptimas, como si fuesen recolectadas. Bueno, pues esta es una idea que dejo aquí en este sentido, y también muestro cómo en los mismos pueblos, como sucede en Galicia, se dedica a recolectar de los nogales aislados o en poblaciones más o menos densas que puede haber de nogales, para realizar lo mismo que se sigue realizando en Galicia, que es desecación en casera para luego salir al mercado en buenas condiciones, ¿no? Bueno, pues este proceso se sigue observando también en nuestras zonas, y esta es lo que luego llega al mercado local como nuez gallega. Esto podríamos extrapolarlo también a otras zonas. Mostrar aquí también algún detalle, ¿no? Cómo estas varas para varear los castaños y tirarlos al suelo, pues bueno, son de castaño. Aquí en España está descrito pues la utilización de varas de avellano, pero es un mercado también importante para ellos. Bueno, en España tenemos el siguiente paso, ¿no? Que es la clasificación, limpieza y clasificación. Como nosotros recogemos la castaña del suelo y muchas veces viene acompañada de elementos, pues normalmente hay que eliminar esos elementos extraños y cepillarla para sacar la tierra cuando la tiene, la arrastra del suelo, y luego pasar a clasificarla, puesto que evidentemente la pagamos por tamaños. Claro, el calibre es muy importante, luego volveré a retomar este tema desde el punto de vista varietal, pero hay que decir que las variedades pasan de unos 10 gramos de media a 9 gramos por pieza, pues las variedades ya excelentes pues pueden superar los 15 gramos por pieza. Y entonces, claro, esto tiene un tamaño que se refleja en el precio final en el mercado, y cómo el mercado valora por tamaño, aunque a veces hay que decir que algunas variedades son excelentes a pesar de su pequeño calibre. Aquí vemos posteriores trabajos de selección y limpieza de operarias para eliminar elementos que no se hayan podido separar de otra manera. Estas pequeñas industrias, por ejemplo, esto es un pelador de castaña que se utiliza en pequeñas industrias transformadoras. En este caso, pues a la llama es uno de los métodos que se utilizan para quitar la piel exterior, y luego esa castaña pelada pues pasar a otra transformación, o bien simplemente esta castaña pelada pasar a congelarla y luego venderla a otras industrias transformadoras, o bien esta castaña pelada pasarla a otros modelos de transformación, como puede ser la castaña en almíbar, castaña marrón glacé u otras transformaciones. Esto en España tenemos diversas industrias que transforman esta castaña, que sería lo que hablamos de la castaña para transformación, y no sería la castaña en fresco. Algunas empresas, en este caso la cooperativa de Huelva, pues tienen ya, esta es la del Genal, tiene elementos que ya los italianos vienen promoviendo para garantizar la sanidad de la castaña en el proceso de comercialización.
y entonces que es basado en un método muy antiguo que es la curatura de la castaña. La castaña antiguamente lo que hacían era los sacos, los metían en el río para que lavara las impurezas y al mismo tiempo el posible inóculo que allí hubiera y después las secaban y las comercializaban. En este caso, lo que hacen es dar un baño rápido de agua caliente, las elimina las que flotan, que son las que van a estar pues seguramente ya agusanadas, y el resto pues pasa a la siguiente fase, que va a ser la de secado, clasificación para su venta. Bueno, pues esta fase sigue siendo relevante cuando queremos llegar a mercados de calidad. Estas transformaciones, estas industrias, en la actualidad, pues todas están en proceso de mejora y de incorporar nueva maquinaria que trate de facilitar y, sobre todo, reducir la mano de obra necesaria, que cada vez es más costosa, y también para mejorar en todo el proceso, ¿no? Entonces, recientemente pues estuve en la cooperativa de Huelva y, claro, ya la cooperativa de Huelva es un buen ejemplo de toda la inversión que han hecho en mejora de sus instalaciones. Bueno, hay que decir que el problema que tienes cuando incorporas maquinaria más eficiente es que después te puedes encontrar con que no tienes suficiente materia prima para rentabilizar esa maquinaria, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ellos están en esta fase, puesto que tienen una zona bastante limitante por las condiciones climáticas algunos años en cuanto a las producciones, ¿no? Claro, los productos transformados en la castaña, aquí estamos hablando de los más importantes, la castaña pelada. La castaña pelada es crucial porque una vez que la castaña pelada se puede congelar, luego se puede distribuir y luego utilizan otras industrias o las mismas para a lo largo del periodo anual pues ir transformando estos productos de mayor valor añadido, como el almíbar o el marrón glacé, pero también incluso purés, mermeladas, y el otro gran valor de la castaña una vez pelada, secada, la harina de castaña. La harina de castaña libre de gluten, y hoy en día este tipo de harinas libre de gluten pues tienen un valor comercial muy importante, pues no digamos para potitos para bebés u otros derivados que se necesiten para personas celíacas, pero no solo para estos destinos, sino que la harina de castaña es muy apreciada en la cocina, sobre todo en la cocina italiana, pero aquí ya se empieza a ver cómo esta harina aromática con un valor añadido importante da lugar a productos de transformación singulares. Claro, aquí vemos la distribución un poco de dónde están estas industrias cooperativas. Hay que decir que en el norte peninsular es donde están concentradas las principales industrias de transformación, pues como decíamos, industrias de transformación que hacen todos los tipos de elaborados, son industrias que llegan a todo el mundo, son industrias que tienen mercado en Asia, que tienen mercado en Estados Unidos, en México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta industria es muy importante también para estas especies y sobre todo para el castaño, para que el producto se pueda valorizar. Cuando estuvimos, estuve en China en un congreso también del castaño, nos llevaron a la gran industria de transformación china, ¿no? En la zona de Pekín. Bueno, nos mostraron parcialmente las instalaciones utilizadas, es decir, que las perspectivas de transformación para ellos eran inmensas, pero bueno, aquello estaba, digamos, a bajo rendimiento, pero hay que decir que son los grandes productores de castaña y transformadores. Es otra especie, es castaña molísima, es una especie muy interesante, muy productiva, es una especie además de bajo porte,
que lo contrario de nuestra especie vigorosa y de gran porte, ¿no? El fruto, pues bueno, una vez transformado es más difícil que nosotros los podamos diferenciar, pero hay que decir que cuando viene, que si no hay métodos de control, evidentemente para un consumidor podría pasar desapercibido que esto es una castaña china y no sea una castaña gallega, una castaña portuguesa. Bueno, pues esto es importante para nuestros productores locales saber de lo que estamos hablando. Los chinos tienen una cantidad de transformados brutal, es decir, que tienen todas las variantes que podamos tener aquí y muchas más, y muchas más. Pero como os decía, esta castaña evidentemente puede llegar a Europa, llegar al mercado de Madrid, mercado de Barcelona y suponerse que y encontrarnos con que no se diferencia, se utiliza el nombre castaña de Galicia y se le pone el precio de la castaña gallega y punto. Bueno, pues esto es un problema para nuestras producciones y para la sostenibilidad de nuestras plantaciones. Entonces, bueno, hoy en día hay que decir que todas las medidas de controlling existen, las tenemos puestas a punto y sabemos exactamente cuando una castaña es gallega, europea e incluso en las harinas podemos detectarlo, en los transformados también. Y estas herramientas están a disposición cuando se necesiten para la trazabilidad del producto. Claro, los parámetros de calidad de la castaña, hay que decir que evidentemente el tamaño es uno de los más relevantes, el aspecto, la integridad, todos son aspectos muy importantes para alcanzar el precio premium, pero voy a señalar aquí algunos aspectos en detalle. Realmente el tamaño del fruto. Existen como unas 12 variedades campeonas de castaña sativa. Estamos hablando de castaño europeo, no de híbrido o de especies asiáticas. Son campeonas en cuanto a tamaño y podemos señalar entre ellas la pilonga de Málaga, pero en Galicia la inserta de Manzaneda, una variedad relativamente poco cultivada que se combina en la producción, en el cultivo con amarelante y que debe de ser promovida para su cultivo porque son variedades realmente muy relevantes. Existe un número también relevante de variedades entre 10 y 15 gramos. Podríamos tener aquí a la amarelante de Manzaneda o la famosa de Ríos, variedades excelentes, o la negral, la gran polinizadora gallega de la zona de Ríos Vilar de Bos, que es una variedad también que alcanza este calibre y, por tanto, cuando el precio se paga por tamaño, pues deben de ser elegidas. Tenemos un número enorme de variedades que producen castañas de menos de 10 gramos. Estas variedades no son nada desdeñables porque Parede es una variedad que se cultiva tanto en el Bierzo, Asturias como Galicia, que es una variedad la cual producimos muchos kilos y a pesar de su pequeño tamaño en relación a las otras variedades, es una variedad que incluso en el Bierzo se vende con su propio nombre debido a grandes atributos. Primero, es una variedad que se adapta a zonas más frías de cultivo, zonas elevadas, y es una variedad que se combina en Lugo con la variedad luguesa de mayor calibre. Las dos funcionan muy bien, combinan bien, y esta variedad pela bien, tiene un muy buen sabor, es dulce y por tanto tiene que ser tenida en cuenta a pesar del tema del tamaño. Otro tema, otro aspecto por el cual se identifican variedades y por tanto está relacionado también con la calidad es la forma. Y no solo la forma, sino también el color. Los colores claros predominan y son preferidos en el mercado a la hora de elegir una variedad frente a otra. Bueno, pues tenemos aquí variedades de tipo alargado, como es la Longal, la Parede, o bien esta variedad asturiana que es más bien de tipo ancho, que también es muy singular. La polinización define algunas variedades, como decíamos antes, como puede ser Serodia, Picona o la Negral, que son las polinizadoras y son necesarias para que produzcan variedades tan importantes como la famosa. Bueno, pues este es un aspecto que a la hora del cultivo también tiene que ser tenido en cuenta en la selección y la combinación de variedades. En la longitud de las espinas del erizo no es que esté relacionada con la calidad directamente
de la variedad o demás, pero sí define alguna variedad tipo rapada, que son variedades que tienen las espinas cortas, y esta variedad, una variedad ahora caída tanto en desuso por su menor calibre, pero es una variedad que siempre se consideró por los transformadores como que daba mucho mejor rendimiento al pelado, ¿no? A la hora de eliminar la parte de la cáscara, lo que es el pericarpio y la cubierta seminal, pues evidentemente lo que nos queda son los cotiledones, y por tanto esta parte, pues esta variedad, pues es una relación más favorable. Pero el gran aspecto de calidad en la castaña es este aspecto que diferencia la castaña de lo que es un marrón. Claro, el marrón en la terminología española, incluso la portuguesa, no existe este término. Es un término que manejan tanto los italianos como los franceses. Señalan las variedades marrón como aquellas que no tienen esta división interna. Esta división interna implica que hay más de un embrión y, por tanto, a la hora de pelar la castaña, a la hora de transformarla, va a quebrar por esta zona, y por tanto no va a permitir la transformación como fruto entero. Además, si no se elimina esa cubierta seminal intermedia, pues vamos a tener seguramente pues una apreciación inferior del producto. La suerte que tenemos en España, en la península ibérica, es que gran parte de las variedades son de tipo marrón. Y entonces, bueno, pues por encima del 80% de las variedades no producen esa tabicación intermedia. Eso es una gran noticia, y por eso nuestra castaña es apreciada no solo en Europa, sino en el resto del mundo. Entonces, pues bueno, ahí tenemos las variedades marrón. Es una característica que también se transmite evidentemente por la variedad, por el injerto. Y también vamos a hablar ahora un poco del tema de la denominación de origen. Claro, la denominación de origen debía de conllevar un mayor precio, un mayor valor añadido. Primero, porque hace referencia, liga lo que es el producto a la tierra y a ese background genético, a ese origen genético singular de nuestras variedades. Es así en muchos productos, lo es en la vid, es lo que permite producir vinos singulares en Galicia, pues también lo es en la castaña. La cuestión es cómo hacerlo rentable. Para esto es muy importante, desde luego, lo que es la identificación, la trazabilidad. Si no se mantiene esa trazabilidad del producto gallego, difícilmente va a ser difícil pues que mantener ese valor añadido. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que decir es que en España existen más de 175 variedades descritas. ¿Vale? Descritas quiere decir que las podemos identificar. Y queremos decir que las podemos identificar de otras zonas productoras europeas, asiáticas. Y las variedades gallegas en concreto permitieron pues, obtener una protección, una indicación geográfica protegida. Y esto fue posible precisamente porque hubo un trabajo previo de identificación de las variedades gallegas que mostraban su singularidad respecto a otras zonas productoras. Bueno, pues ese es un valor añadido tremendo que creo que debe de ser todavía, que tiene todavía más recorrido, debe ser explotado. La mayor parte de estas variedades son de tipo marrón. Y aquí vemos pues, algunos de los ejemplos, como es la longa, la amarelante, la parede o la negra. Como decía antes, esta indicación geográfica protegida es gracias a la singularidad de nuestro material vegetal. Y ya expliqué en la anterior presentación cómo nuestras variedades proceden de los supervivientes de la última glaciación, y también que han mantenido esa singularidad a pesar de posteriores introducciones del material italiano en las plantaciones, incluso antiguas, de la península ibérica. No es que sea el material italiano es maravilloso, evidentemente el Marrari es la variedad número 1 del mundo, pero nuestras variedades españolas, en concreto las gallegas, no le van a la zaga. Tengo que decir que las variedades de sativa, cuando nosotros, lo que quería decir, que antes que nosotros podemos realizar una trazabilidad muy fina de las variedades españolas, de las variedades del norte, del sur, frente a los híbridos, frente al castaño chino,
que serían las especies básicamente Molísima, Castanea Henry. Esto tenemos marcadores para decir, y de hecho lo estamos haciendo. Ahora mismo estamos haciendo un trabajo para Portugal, que tiene un problema en las producciones y nos han enviado material porque están en el juzgado con un tema de trazabilidad. Bueno, pues estamos haciendo las pruebas aquí porque tenemos el contraste para identificar esos materiales. Esto es lo que comentaba también en la anterior presentación, que ha dado la singularidad a la producción gallega amparada por la indicación geográfica protegida Castaña de Galicia, que ampara a todas las zonas productoras importantes y a las variedades identificadas como gallegas. Cuando comparamos esto con la situación italiana, lo importante es decir, tenemos, fíjese, registradas en Italia 232 variedades. Nosotros tenemos un nivel de diversidad tan elevado como el italiano. Bueno, quizás no tanto, pero estamos próximos. Pero ellos tienen 7 denominaciones de origen y 10 denominaciones, indicaciones geográficas protegidas. Este es el camino. Ellos nos llevan la delantera, bueno, con los franceses, los que pusieron a punto esta metodología de trabajo, y nosotros vamos a la zaga, y yo creo que es el momento de dar pasos en esta dirección. Tienen 2 grupos varietales, ellos diferencian el marrón tipo, porque como decíamos es nuestro predominante en España, y aquí vemos algunos ejemplos de estas variedades, el marrón italiano, ¿no? Cuando vamos al caso portugués, ¿qué nos encontramos? Pues que también van por delante. Tiene en estos momentos 4 denominaciones de origen y curiosamente pues tiene en denominación de origen pues una variedad que también la tenemos nosotros, pero nosotros entre las variedades amparadas por la denominación, la variedad longal, que es una variedad que es común tanto a la zona portuguesa como a la gallega e incluso a la zona del centro de España. Es la variedad más importante en la península ibérica. Tiene una importancia similar a la que puede tener el Marradi italiano en Italia. Es una variedad que es una variedad tardía, lo que puede ser un problema en algunos casos. En cuanto al precio, es una variedad que pela muy bien, la industria la adora en este sentido, conserva muy bien, es decir, que puede servir tiene todas las derivadas. Se identifica muy bien por su forma y, pues bueno, el calibre puede quedarse escaso para unos destinos en fresco y por eso se utilizan también otras variedades. Hay que decir que la judía, que nunca se ha cultivado en Galicia, curiosamente la ha incluido en la denominación, lo cual yo no le veo mucho sentido, puesto que judía portuguesa, ellos mismos en estos momentos están tratando de disminuir su producción a favor de la martaíña, que la martaíña es la gran reina de la producción en estos momentos en Portugal, y realmente nosotros no tenemos por qué introducir martaíña, porque la martaíña portuguesa, esta es muy parecida a nuestra amarelante o a nuestra famosa de Ríos. Entonces tenemos alternativas de este tipo. La varia es de la zona centro-sur, no la conocemos en nuestras zonas y, por tanto, fijaos, la diversidad portuguesa es claramente inferior a la que tenemos en España. Y con esto pues doy por terminada la presentación. Si queréis, si queréis realizar una pregunta, pues aquí estoy. Santiago, muchísimas gracias por tu presentación. Claro, la castaña es un producto que nos representa porque se constituye como la base de la alimentación tradicional en el rural de Galicia, ¿no? Entonces, históricamente nuestra población rural se alimentaba sobre la base de la castaña y con la presencia de productos del nuevo continente es que temporalmente ha quedado rezagado, pero en los últimos tiempos sabemos muy bien que también se está retomando y se está constituyendo como un cultivo de importancia y con grandes volúmenes en nuestra parte rural de Galicia, ¿no? Entonces, en esos términos, gracias por revalorar y darnos estas pinceladas de información que es de mucho interés para quienes estamos interesados en este tipo de cultivos y compartir experiencias como las estrategias turcas
prolongar la vida útil en función al comportamiento del mercado también son cosas que necesitamos entender desde un punto de vista estratégico para actuar en un momento apropiado dependiendo del comportamiento del mercado. Entonces, por todo eso, muchas gracias, Santiago. Andrés Sieira, por su parte, dice... Muy buena presentación, Santiago. Se agradece. Por casualidad, Santiago, ¿es posible disponer de la presentación? Dejamos a tu consideración, Santiago, por favor. Eh, bueno, sí, parcialmente podría ponerla a disposición, sí. Bien, a ver si nos compartes un resumen, un extracto y Mm. podamos compartir con ellos. Remedios Mamoa San Miguel, me pareció muy interesante el método de recolección en Turquía, lo dicho, lo que también hacía referencia. ¿Hay aquí en Galicia algún sitio donde lo hagan o donde se puede Sí, aprender sí, a sí. realizar este proceso? ¿Hay experiencia, Y hay aquí, empresas? Cuéntanos. bueno, es que curiosamente el método tradicional este es el que separa el norte del sur de Galicia. Desde la zona de aquí en Lugo, en la zona de Baralla, yo he visto hacer esto o una adaptación de esto y en todo lo que es Ancares, y más en los Ancares, vemos las construcciones de piedra donde se acumulan los erizos durante la recolección precisamente porque en esa zona húmeda no podían esperar a que el erizo abra y la castaña caiga por su propio peso, puesto que normalmente son zonas más húmedas, no acababa la distancia de permitir la caída de la castaña y además ante el riesgo de heladas tempranas, pues se realizaba el mareado. Entonces, se puede ver en algunas de estas zonas, mientras que la zona ya desde Caurel, parte del Caurel hacia el sur, la castaña ya caía de forma natural, se desprendía del erizo y por tanto se recogía del suelo y ahí la conservación se realizaba en los sequeiros precisamente para conservarla durante periodos prolongados. Entonces, encontrar el variado, yo también he observado, estuve presente en variado en Andalucía, simplemente por el motivo de realizar una recogida. Andalucía en la zona del Genal es la zona más temprana de Europa. Y esta castaña tiene un precio elevadísimo en el mercado y entonces lo que los agricultores que pueden tener castaña para comercializar a partir de la segunda quincena de septiembre, pues realizan variados para colocar castaña en el mercado. Aunque en muchas zonas no se realicen todavía malgostos, pero sí ya los mercados, sobre todo del norte, en Europa y demás en zonas frías, pues a lo mejor empiezan a incluir en los expositores pues ya castaña, ¿no? Y entonces pues esa castaña tiene un gran valor. Y ahí he observado también variado. Entonces, pues bueno, es algo muy tradicional con el método turco, pero claro, los turcos, el gran valor es verlos como esto lo utilizan actualmente como un recurso para contener, regular la salida de la producción cuando ellos mismos, evidentemente en esos pueblos, no pueden realizar transformación. Bueno, realmente había que realizar una excursión y yo me voy con vosotros porque quedaréis sorprendidos de lo que es la producción turca y cómo se las apañan con un sistema muy rudimentario pero muy efectivo. Muy bien, Santiago. También mencionar de que desde IGP Castaña de Galicia se están haciendo esfuerzos muy notables por darle su lugar a este producto tradicional y representativo en el entorno de Galicia, ¿no? Entonces, ellos están haciendo las gestiones necesarias para justamente para tener el tema de la denominación de origen, la indicación geográfica, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es una entidad que está representando muy bien a este sector de la producción de castaña. No hay más preguntas. Sí, yo los conozco porque evidentemente la denominación que existe, la ISP, pues fue la tesis doctoral, fue mi tesis doctoral. Si no hubiese ese trabajo de referencia, difícilmente se hubiese obtenido la indicación geográfica protegida. Curiosamente, en aquel momento no le interesaba a la industria una indicación geográfica porque no le interesaba esa diferenciación. Fue cuando la competencia asiática
mediática la competencia en otras zonas cuando empezaron a tener problemas y entonces fue cuando la industria transformadora empezó a presionar para tener una indicación geográfica. Y claro, los trabajos estaban hechos y entonces eso permitió acelerarlo. Pero yo creo que ahora lo que falta es dar un paso más allá de una mayor identificación y moverse. Esta indicación geográfica tiene más de 20 años y yo creo que el gran error es estar incorporando variedades como judía que no tiene sentido ante el amplio panorama de diversidad genética que tenemos aquí. Muchas gracias por esa importante contribución, Santiago, porque realmente estudios como los tuyos, del área de investigación, del entorno, ah, del entorno de las universidades, del entorno de las entidades, de los centros de investigación, pues dan importante contribución como la tuya para avanzar con cosas concretas como esta. Y este tema lo tocaba porque en coordinación con la ISP Galicia hicimos algún curso similar en relación al cultivo de castaña y ahí se ha compartido algunas metodologías de cosecha, recolección de castaña. Entonces, Santiago, lo dicho, muchas gracias y Gracias. seguidamente pasamos con Pedro Álvarez, quien está conectado recientemente. Pedro, muchas gracias. Sé que has estado en otra jornada similar y te agradecemos por contactarte, por conectarte y aceptar nuestra invitación, porque tú representas en este caso a la empresa El Nogal, que tiene mucha experiencia en temas de comercialización y el comportamiento del mercado fundamentalmente. Entonces, para todos, Pedro Álvarez viene en representación de frutos de la comercialización de la empresa El Nogal y nos comentará lo dicho, lo de mercados, precios, canales y condiciones reales de acceso. Pedro, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Demetrio. Eh, Nada, inicialmente voy a intentar compartir pantalla, a ver si soy capaz. Vale, antes que nada me presento. Me llamo Pedro Álvarez, soy director de operaciones de Frutos Secos El Nogal, que es una empresa que se dedica pues, a la producción, envasado y distribución de frutos secos y frutas deshidratadas desde 1980. Vale, un poco la idea digamos, de esta presentación es daros una visión global, más o menos rápida, digamos, porque es la hora de la comida y supongo que todo el mundo estará con hambre, sobre qué significa tener un producto de campo y llevarlo hasta el mercado final, ¿no? Básicamente, pues intentaré desvincular ciertos mitos y pues un poco daros una idea de cómo se estructura un mercado que es global y cómo se estructura tanto el esquema de precios como la parte de distribución pues, dentro de ese mercado global, ¿no? Entonces, un poco la idea es desmitificar un poco el negocio, ¿no? Realmente todos pensamos que un fruto seco, que es un producto que en un lineal está caro, significa que es un producto de alto margen y de alto valor añadido, cuando realmente no es tanto así. Es decir, es un producto caro, pues por las condiciones de transformación que tiene y sobre todo porque estamos hablando de prácticamente una commodity, es decir, un producto que se negocia y se gestiona a nivel internacional y que ese negocio internacional condiciona muchas veces tanto el precio de las materias primas como el precio final, ¿no? Y aparte de esto, hablamos de un producto con una cadena de valor muy larga, en la cual los márgenes se van incrementando como en varios pasos y que al final, pues el precio final de venta viene motivado muchas veces pues, por condicionantes de esa cadena de valor más que por el precio de producción, ¿no? Entonces, al final, el éxito de comercializar estos frutos secos depende de gestionar. Creo que se ha ido la. No, no, aquí está. De gestionar un ecosistema complejo, donde tanto el origen como la trazabilidad, los costes de fabricación, pues, certificaciones y las mermas en sí eh, modifican el precio de venta, con lo que al final la rentabilidad no nace tanto del precio de venta, sino de cómo gestionemos, digamos, todo este entorno que rodea a la comercialización. Entonces, bueno,
Como idea global, bueno, todo el mundo sabe que el consumo de frutos secos está creciendo a nivel mundial. Todo esto es porque hay muchos actores nuevos, muchos países con mucho volumen poblacional que se están incorporando al consumo de frutos secos, pero la expansión de la oferta también, o sea, es decir, la oferta también crece, ¿no? Entonces, ahí tenemos unos datos largos en el que se ve claramente cómo la oferta está creciendo a raíz de un 10% anual. Esto quiere decir que de momento la oferta no cubre la demanda, pero que se prevé que en un intervalo de tiempo no muy largo, esa oferta cubra la demanda, incluso sobrepase un poco, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea de cómo de globales, pongo estos cuatro productos, que son los cuatro productos básicos, digamos, del fruto seco tradicional, en el que veis que, por ejemplo, la almendra está dominada por Estados Unidos, igual que el pistacho. La nuez se domina por Turquía, pero Estados Unidos le va muy a la par. Y la avellana, tanto China como Estados Unidos, se reparten el mercado. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que estos países que dominan la mayoría de los cultivos son los que condicionan el nivel de precios de compra para los, digamos, productores, ¿no? Entonces, ¿qué significa que Estados Unidos tenga el 77% del comercio de almendra? Pues que el año que Estados Unidos coloca poco volumen en el mercado, es un año de precios altos. ¿Por qué? Pues porque hay poca oferta. El año que Estados Unidos tiene una cosecha muy buena y coloca mucho producto en el mercado, es un año en el que los precios son bajos, ¿vale? Porque digamos, el mercado está cubierto. ¿Esto qué significa? Que si Estados Unidos tiene una cosecha buena y el mercado va a la baja, no importa que Australia tenga una cosecha mala. Al final, la capacidad de repercutir ese precio en el mercado va a ser la que va a ser. No va a ser, digamos, la producción en Australia no va a condicionar el precio global del mercado. Entonces, ¿qué hará? Que, pues, por ejemplo, si Australia tiene una cosecha muy mala y sale un precio muy alto, pues la gente que compraba en Australia se irá a comprar a Estados Unidos. ¿Esto qué genera? Normalmente unas tensiones en el productor que son, pues, para según qué casos, difíciles de gestionar, ¿no? Aparte de esto, em, el que digamos, la capacidad de colocar producto en el mercado esté concentrada tanto en un solo país, quiere decir que este país puede jugar un poco con los precios. Eh, Al nivel de que si Estados Unidos retiene cosecha al principio de campaña, los precios suben. Y después, al subir los precios, pues lo que hace es intentar colocar sus productos pues, un poco más caros hacia la parte final de la campaña, digamos. Eh, Esto tiene un doble fondo, ¿no? Porque si tú guardas mucho tus productos para que suba el precio, puede ser que esa demanda migre hacia otros productos o de otras formas, ¿no? O incluso hacia otras variedades o incluso pues, hacia otros países y demás historias. Entonces, un poco la idea que os quiero transmitir es que realmente el precio, digamos, de venta está muy influenciado por factores externos, ¿no? Por eso os decía antes que realmente es un producto que se trata a nivel industrial como una commodity. Entonces, digamos, no todo van a ser desgracias, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de bueno? Que Europa importa fruto seco en su mayor proporción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Países como España han visto, digamos, ese déficit o ese gap de producto europeo en Europa y lo que han hecho que es han incrementado la producción de almendra, han incrementado la producción de pistacho y han incrementado la producción de nuez. Sobre todo en estos tres productos. Productos, por ejemplo, como la avellana, que tradicionalmente eran productos que sí se daban en la zona del Levante, sobre todo pues, en la parte de Reus, en Cataluña y en algún sitio más, se están, digamos, dejando para producir productos pues, un poco de más valor añadido, como el pistacho, la almendra y la nuez. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que realmente la respuesta tanto de España como de Europa es intentar llegar al autoabastecimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que al final hay 7.100 millones de dólares en frutos secos que podrían ser cubiertos, digamos, por esa respuesta en Europa. Un poco lo que os decía antes.
realmente el precio de retail no es el margen agrícola. ¿Por qué? Porque entre el campo y el retail existe una estructura de costes y de absorción de riesgos que al final diluye ese material, ¿no? Porque em, al final, bueno, os pondré después una pequeña diapositiva donde pone unos precios estimados de compra, pero ¿qué quiere decir? Que al final todo ese precio se diluye, digamos, en márgenes, digamos, escalados, ¿no? Porque, por ejemplo, em, tú puedes ver un producto que en el lineal pues está a 12 euros el kilo. Esto no quiere decir que al agricultor se le esté pagando más que cuando estaba a 7. Simplemente pues hay una serie de cadenas de suministro eh, en la que se repercuten una serie de costes y esa serie de costes pues al final tienen influencia sobre el precio de compra más que el precio de origen del agricultor, ¿no? Pues hablamos de transportes cuando sube el gasóleo, que no solo sube para los tractores, es decir, también sube para los camiones de distribución, para los camiones que van desde la planta hasta el supermercado, y hay una serie de costes de calibrado, secado, partido, repelado, aparte de propios márgenes en las industrias bueno, que tienen que asumir y que según se va remontando en la escala arriba, pues al final influyen bastante en el precio. Aquí es lo que os decía, o sea, por ejemplo, en esta diapositiva se da una idea más o menos de los precios de compra contra los precios del retail. Vale, los precios del retail realmente no están. Esta diapositiva, ¿por qué la puse? Porque eh, esta diapositiva realmente está sacada de internet y es lo que cualquier persona puede ver. Pero esto no es así. Es decir, por ejemplo, el coste de una almendra en el retail sí que puede rondar los 9,16 euros. Pero este coste medio de almendra en origen, que pone aquí 5,30 euros kilo, esto no es verdad. ¿Vale? 5,30 euros kilo, estamos hablando del coste que pueda comprar un procesador. Es decir, esa almendra ya ha sido recolectada por un agricultor y ya se ha llevado a una planta donde se ha calibrado, limpiado, descascarado, clasificado, seleccionado, o sea, todo esto ha generado una serie de mermas que exactamente nosotros no tenemos mucha idea de cómo se le paga al agricultor, pero estimamos que sobre la mitad de lo que pone aquí, o sea, entre 2 y 3 euros. Vale, un poco el pistacho sí que puede estar en el entorno de los 4 o 5 euros probablemente en agricultor. Eh, la avellana se puede estar comprando en el entorno de los 2 euros en campo y la nuez por ahí andamos, entre 1,50 y 2,50, más o menos. Vale, entonces, un poco para dejar claro dónde se van, digamos, todos los costes, vale, tenemos digamos, el fruto seco en el campo y ese fruto seco hay que limpiarlo, secarlo y calibrarlo, ¿vale? En esta calibración y en esta limpieza y en este secado, ya hay una merma asociada a los productos, pues bueno, pues que no se pueden romper o que vienen ya mal de campo o que, digamos, que no son procesables. Después, a partir de aquí se le quita la cáscara. Vale, aquí quiero hacer una diferencia. Los frutos secos, cuanto más valor aportan, es sin cáscara. Es decir, una nuez de mesa con cáscara tiene mucho menos valor añadido que una descascarada. Entonces, pues por ejemplo, nosotros, si plantamos avellana, plantamos variedades de avellana eh, que tengan mucho rendimiento en grano o intentamos que tengan mucho rendimiento en grano. ¿Por qué? Porque la merma del descascarado pues, es inferior y esto hace que podamos pagar un poquito más en campo porque el rendimiento posterior va a ser mayor. Entonces es bastante importante seleccionar bien las variedades que se van a utilizar y ya enfocarlas de cara a la parte posterior de producción. Vale, una vez que están descascaradas, nos iríamos a una selección óptica donde las que no cumplen los parámetros de calidad se irían fuera también. Eh, Aquí hay una historia. Si en el descascarado hay productos que no cumplen, digamos, porque no son enteros o porque visualmente no son comercializables, pero digamos, a nivel de calidad son correctos, esos se irían digamos,
a otro mercado en el que se podrían pues, hacer harinas, pastas y demás historias. Pero si ya en calidad no pasan, eso es otra merma más. Entonces, a partir de ahí, una vez descascarado, nos iríamos al repelado y del repelado nos iríamos a un tostado, donde al retirar agua del producto volvemos a tener una merma que puede rondar entre el 5 y el 10% más. Y después, pues nada, lo envasaríamos, lo paletizaríamos y lo distribuiríamos al lineal. Bueno, un poco es para que veáis un poco todas estas mermas o todo, digamos, todas estas pérdidas que se encadenan, digamos, en la parte de transformación, ¿no? Y de cómo, pues de 100 kilos que salen de campo, pues realmente llegan al lineal, pues igual 50 o 45. Vale, entonces, un poco retomando el tema bueno, un poco de sustituir la demanda europea. em, ¿Qué ventaja tenemos, digamos, produciendo en Europa o plantando, digamos, teniendo materia prima en Europa? Em, pues básicamente cubrimos, digamos, las tendencias, porque las tendencias del producto europeo no son las mismas que el producto americano, ¿no? Entonces aquí estamos un poco más ligados a productos que aporten salud y nutrición. Buscamos productos que tengan etiquetas limpias, digamos que la trazabilidad sea más transparente y que sean lo menos procesados posibles, ¿no? Ahí estamos hablando de que mercados, por ejemplo, como el americano, son pues, diametralmente opuestos, ¿no? Es decir, allí digamos que la salud no importa tanto y lo que quieren o lo que buscan es productos procesados, ultraprocesados, que tengan un sabor como muy fuerte, muy declarado, y sin embargo aquí en Europa las tendencias van por otro lado, ¿no? Pues un poco porque el producto sea saludable, que no esté manipulado, que no esté tocado, que sea lo más natural posible. A nivel de formatos, pues estamos hablando de que mercados como por ejemplo el americano exigen formatos más grandes, de más volumen, y los europeos pues estamos más en formatos de monodosis, on the go y nuevas aplicaciones pues en formatos que se puedan cerrar y abrir o que se puedan consumir en varias veces. Vale. Hablando un poco de canales, eh, hay básicamente 4 canales. Después hay más, pero podemos, bueno, básicamente separar en esto. El retail, Horeca, Impulso y Industria, ¿no? El retail, bueno, todos lo conocemos, son cadenas de supermercados. Ahí, bueno, pues podemos movernos en varios formatos, desde bolsas de 100 gramos hasta prácticamente 500, 600, 1 kilo. Básicamente lo que se busca es producto natural o levemente procesado, sin grandes historias. Em, es un mercado que está muy condicionado por el precio, sobre todo marcado por la marca blanca. Es decir, es un mercado de alta rotación en el que es difícil diferenciarse. em, y esto influye en el precio. Es decir, al final es un mercado que tiene un volumen global, que tiene muchos proveedores, que tiene mucha información y en el que es difícil eh, que un precio escale de forma, bueno, pues de forma descontrolada. Es decir, al final el retail tiene claro cuánto puede pagar su cliente por un producto y muchas veces hay una presión muy elevada para que ese producto se pueda colocar a un precio en el que pueda ser comprado, ¿no? Entonces, un poco, volviendo un poco lo que hablábamos antes, la cadena de suministro es muy larga, hay muchos costes en el medio, pero es que aparte el precio de venta es lo que el cliente esté dispuesto a pagar por él, ¿no? Y ahí estás compitiendo con gente que viene de otros mercados, con gente que viene de otros países y que probablemente tenga más capacidad de producción y digamos que a nivel de volumen de escala, pues sea pues un poco más potente y pueda modificar un poco más, ¿no? Eh, lo bueno que tenemos, por ejemplo, en Europa con respecto al producto que viene de Estados Unidos, bueno, pues bueno, lo hablaba ahora hace un rato con unos compañeros. Estados Unidos protege su producto estableciendo aranceles a productos extranjeros, es decir, limitando la entrada mediante el precio, y en Europa las barreras de entrada muchas veces son a nivel legislativo, es decir, y de calidad.
Es decir, em, en Europa la legislación, digamos, protege a las industrias que nacen aquí. ¿Por qué? Porque nacen con esa legislación. Es decir, cuando tú te planteas montar, o imagínate de cero, una planta de frutos secos, tienes que tener varias cosas claras. Es decir, si quieres acceder al retail, tienes que tener certificaciones como IFS o BRC. Si no, no tienes ese acceso. ¿Qué pasa? Una empresa de fuera con una legislación más laxa, cuando llega aquí tiene que hacer todo ese trabajo. Y muchas veces esto requiere una modificación en procesos que ellos tienen muy afianzados, que cuando estás aquí ya como que ya nacen con la empresa, ¿no? Entonces, aparte de esto, pues tenemos auditorías de clientes muy a menudo, presiones en ya no solo de calidad, sino de sostenibilidad y de innovación, que las empresas que vienen de fuera, pues les resulta difícil entrar aquí, competir aquí y entender un poco el mercado. Esto quiere decir que, bueno, que al final, un poco yendo a lo que hablábamos antes, em, esa capacidad para suministrar desde Europa al mercado europeo, em, digamos que está facilitada porque nosotros tenemos el know-how de cómo, digamos, de cómo hacerlo o de cómo tiene que ser o de cómo es a nivel legislativo. Eh, vale, el potencial de crecimiento es alto en productos premium y eco. Un poco la estructura de mercado es la que os decía. Básicamente, el 84% del producto que se coloca en los lineales es MDD. Entonces, en MDD es un producto, digamos, un mercado que está un poco estancado, y que aparte es muy competitivo en precio. Entonces, requiere, em, digamos, ser muy ágil y muy fino en las operaciones, y aparte muchas veces requiere una presión en los precios de compra de las materias primas bastante elevada. Pero sí que es cierto que se está detectando que existe o que va a existir, perdón, un crecimiento alto en producto premium y eco, ¿no? Esto es algo que llevamos escuchando unos años, que no pasa, pero que ya hace años que están diciendo que podría ir por aquí el potencial de crecimiento, ¿no? ¿Esto que da? Pues cabida, digamos, a un producto un poco más específico, un poco mejor, incluso podría dar cabida a alguna IGP bueno, o producto ecológico, ¿no? Eh, ya os digo que de momento es algo que no pasa. De momento el 84-85% del producto se comercializa a través de MDD. Y bueno, se entiende que en algún momento esto se va a virar, pero de momento no se ha virado. El segundo canal básico es Horeca. Es decir, estamos hablando pues de restaurantes, caterings y este tipo de este tipo de restauración, digamos. Eh, Trabajamos aquí en formatos grandes, o sea, es decir, entre 1, 5, incluso 10 kilos. Em, la parte clave para estar aquí es el servicio y un poco esa regularidad, ¿no? Hablamos un poco de regularidad, no hablamos de precios altos o bajos, que bueno, que es un mercado que también aprieta en ese sentido, sino regulares, ¿no? O sea, es decir, que no haya grandes fluctuaciones. Esto es, bueno, es un poco difícil cuando el mercado pues, está un poco regulado, os lo digo, os lo decía antes, por esos vaivenes, digamos, de qué pasa en otros países o cómo migra, digamos, el coste según, bueno, pues, según, digamos, la economía global. Eh, Barreras que puedas tener para la entrada en Oreca, pues al final necesitas un distribuidor implantado porque al final estamos hablando de una distribución al punto de venta, es decir, cogerlo y llevarlo al restaurante, cogerlo y llevarlo al bar, y al final necesitas alguien que te haga, digamos, esa gestión, ¿vale? Esto un poco, ¿qué hace? Que al final tengas, lo que hablamos un poco, otro coste más, que lo que hace es sumar el precio. Potencial de crecimiento medio. Eh, sí se puede crecer, pero bueno, es un mercado que ya está abastecido. Entonces, pues bueno, al final el tipo de crecimiento que tienes no va a ser muy, muy elevado. El tercer canal es el de impulso. Vale, el de impulso, bueno, pues es este producto que hay en líneas de caja, que hay pues en kioscos, o que hay en máquinas de vending, donde, pues bueno, tienes esa, digamos, ese producto pequeño que tiene
digamos, poco volumen y que te lo compras como en un momento, bueno, pues por hacer algo, por comer algo, bueno, pues me lo cojo y me lo tomo ya en el momento, ¿no? Aquí estamos hablando de que la parte fundamental de trabajar en impulso es tener un formato que sea em, accesible al consumidor, ¿no? O sea, es decir, que sea un formato que le convenga, que le guste y que tenga un precio que haga que no se lo piense demasiado, digamos. ¿Vale? Porque lo que estamos buscando es un formato que diga, que alguien vea y diga, pues, va, por lo que cuesta me lo cojo. Al final, el problema que tienes con esto es un poco el mismo que con Oreca, ¿no? Al final, si quieres entrar en canales pues, de kioscos y demás historias, necesitas un distribuidor que te lo haga, o un operador en el caso de un vending, y el packaging tiene que estar adaptado, tanto en gramaje, pues como en unidades caja, como tiene que ser un packaging que esté diseñado de forma atractiva para que llame la atención. El potencial de crecimiento, alto. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, un poco la parte, digamos, buena de estar en Europa es que realmente el fruto seco se percibe como algo saludable. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos se percibe como un producto de conveniencia, que tiene que estar saborizado, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Pero en Europa se concibe como un producto saludable. Entonces, toda esta parte de consumo de impulso está dejando un poco los gusanitos y se está yendo a productos saludables. Entonces, sí que está habiendo una migración a ese tipo de productos donde podemos entrar con formatos pues, razonables, ¿no? Y entrar en ese tipo de claim de marketing de tu puñado de frutos secos al día o que son cardiosaludables o un montón de claims que hay sobre beneficios que aporta el producto. Y después, el último canal del que podríamos hablar es el canal industrial, es decir, el de los procesadores. Aquí es un poco donde podemos colocar, digamos, ese producto que no se puede vender en los otros tres canales. Es decir, em, pues productos que a nivel visual no son comercializables, es decir, pues trozos de nuez que se te han roto cuando has descascarado, medias avellanas que no pueden ir a tostar, este tipo de cosas, ¿no? Y con esto básicamente lo que hacemos es granillos de varios grosores, harinas, pastas y cremas. Entonces, esto al final termina, digamos, en otros procesadores que lo utilizan como ingrediente para hacer sus productos. Aquí la clave que es especificaciones técnicas y volumen. Es decir, el precio que tengas, el volumen que seas capaz de aportar, porque eso va a influir en a qué proveedores puedas ir o no ir, y las especificaciones técnicas. Es decir, la industria tiene unos requerimientos que hay que cumplir, tanto a nivel de granulometría como a nivel de, pues un poco de calidad, tanto de seguridad alimentaria, y quieren unas garantías. Es decir, un poco esa IFS BRC que teníamos, que hablamos para el retail, aquí es lo mismo. Es decir, la industria va a necesitar hacer una homologación técnica digamos, de tu producto y después que le aportes una serie de documentación que garantice que tu producto es tanto estable como seguro para sus procesos. Vale, potencial de crecimiento, pues en este caso en el fruto seco es bastante alto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, pues por las harinas de, por ejemplo, de almendra o de pistacho se están utilizando como sustituto de la harina de trigo normal, pues, para evitar pues un poco esos alérgenos, el gluten y demás historias. Pues, el granillo pues, se aporta pues, para repostería y para algunas cosas más. Entonces, aquí es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? La parte de acceso a la Unión Europea, es decir, ahora la Unión Europea tiene un montón de producto que entra fuera, pero realmente toda la normativa de la Unión Europea para la comercialización de alimentos está cambiando bastante, ¿no? Y de una forma bastante rápida. Entonces, ¿qué hace? Que nosotros, los que estamos en la Unión Europea, tengamos más facilidad para adaptarnos a esa información porque recibimos la información sobre los cambios de la normativa mucho antes que el resto, ¿no? Entonces,
Si nosotros tenemos un producto que podamos colocar dentro de este mercado, nuestras barreras de entrada son mucho menores que alguien que tiene que venir desde fuera. Entonces, digamos que estamos en una buena posición para cubrir esa necesidad de fruto seco en Europa, eh, suplantando, digamos, lo que está entrando de otros países. Vale, como regla básica y digamos como resumen, para competir necesitamos todo, digamos, estas tres patas, ¿no? O sea, es decir, necesitamos una materia prima de calidad, es decir, tanto España como Europa son potencia, o sea, sobre todo España es potencia consolidada en almendra y emergente en pistacho, pero no tenemos suficiente volumen como para ser un actor clave. Entonces, de momento estamos supeditados a lo que hagan los demás y, bueno, pues a un poco intentar, digamos, capear el temporal en las épocas malas, pues para recuperar algunas épocas buenas. Eh, Transformación estratégica, es decir, necesitamos dominar la seguridad alimentaria, la trazabilidad, los formatos y sobre todo el valor añadido. Es decir, necesitamos innovar mucho en la transformación para perder menos materia prima, para perder menos en esa transformación y que, digamos, esa eficiencia en la transformación nos ayude a generar más valor para el agricultor. Lo mismo en la parte de agricultura, es decir, necesitamos ser eficientes. Necesitamos control de los cultivos, necesitamos buenos métodos para cosechar y necesitamos intentar que nuestras plantaciones sean más eficientes que las de los demás. ¿Vale? Y la última pata sería la alineación del canal, es decir, entender lo que se vende y ser capaz de desarrollar productos para vender en esos canales. Entonces, si conseguimos eh, que esas tres patas estén alineadas y optimizadas, digamos, tendremos una rentabilidad máxima en cuanto al precio global del producto. Entonces, bueno, como resumen al final del todo, estamos un poco hablando de esto. O sea, es decir, vender frutos secos es convertir una materia prima agrícola volátil en un producto fiable, seguro, atractivo y rentable para cada canal. Un poco pues, es lo que hablamos antes. Es un producto volátil porque realmente el precio se controla en sitios que no son Europa, y tenemos que intentar convertirlo en un producto fiable, es decir, intentar mitigar esa volatilidad, que sea seguro a nivel de calidad y de seguridad alimentaria, que sea atractivo a nivel de marketing, diseño y ventas y que sea rentable para todos nosotros. Es decir, que sea rentable para el agricultor, que sea rentable para el productor, que sea rentable para el que lo distribuye y para el que lo comercializa. Entonces, bueno, como base, esto es un poco esto. Bueno, creo que he intentado ser lo más breve posible y bueno, si tenéis alguna duda, sin problema, comentadla Muy, ahora muy y dinámico, muy yo. esquemático, Pedro, de verdad. Gracias por compartir prácticamente esta experiencia empresarial que uno necesita conocer, saber para insertarse en este rubro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista me parece muy, muy importante. Una pregunta. Si bien es cierto, nosotros desde afuera conocemos a El Nogal como una empresa en la comercialización porque están inmersos en la importación y por eso es que nos das amplia información de esta parte de la cadena comercial, cadena de mercado. Pero en la presentación decías que también están inmersos en la parte de producción. ¿Producción en Galicia, producción fuera de Galicia o entendí mal? Eh, en Galicia tenemos un campo piloto de 14 hectáreas en Avellana, en Lugo. Ah, perfecto. Entonces eso nos da un poco de sustento como para poder animarnos si a el nogal le va en términos experimentales. Entonces también Sí, a podríamos ver, repensarnos. a nivel de campos empezamos hace 5 o 6 años. Bueno, empezamos ya antes. Lo primero que hicimos fue unos cultivos piloto de avellana, nuez, almendra, anacardo y pistacho. Vale, Ana nada, Carlo. hablamos de nada, de pocos metros, ¿no? Entonces, el anacardo, la almendra,
no conseguimos que salieran adelante. El pistacho llegamos a tener árboles grandes, pero no fuimos capaces de que dieran fruto. Y nos quedamos al final un poco con la avellana, que era, digamos, el cultivo más simple, el que menos trabajo nos iba a dar, y estamos ahora intentando poner en marcha algo de nuez. Vale, un poco la idea era esa, cerrar un poco el núcleo, porque sí que es cierto que Galicia a nivel de cultivos tiene una facilidad que no tienen en el resto de España. Es decir, en el resto de España tienen más tradición en el cultivo de frutos secos, pero tienen menos agua. Entonces, Sí, la producción, todo el mundo asocia, digamos, a los frutos secos como cultivos de secano, pero esto no es tan así, ¿no? Entonces, sí que son cultivos que se dan bajo condiciones de agua bastante pobres, pero condiciona la rentabilidad del cultivo. Es decir, por ejemplo, cuando trabajamos avellana a grano, que no trabajamos, lo que decía un poco antes, no trabajamos variedades de mesa, porque el valor añadido es bastante inferior, y la competencia, sobre todo de la turca y de la americana, es mucho más grande, ¿no? Entonces buscamos variedades que se puedan romper para generar grano, que después podamos tostar, de forma que intentemos agrupar el mayor valor añadido posible dentro de, digamos, de Galicia, ¿no? Entonces claro, ahí como toda tenemos, estrategia, exacto, es como toda decir, estrategia comercial. exacto, este año pasado entró la primera hectárea en producción. La verdad tuvimos una producción bastante baja, creo que fueron 600 kilos o 700 kilos, sobre una proyectada de más o menos teníamos sobre 3.000 por hectárea, ¿no? Pero bueno, un poco la experiencia piloto era poner avellana en el campo sin hacer nada, sin tocarle y ver qué pasa, ¿no? O sea, decir, ahora sí que es cierto que tenemos claro que influencia bastante la productividad, eh, cómo de disponible es el agua en los distintos entornos. Es decir, por ejemplo, tenemos una finca de 1 hectárea donde baja agua por el centro de la finca, y se ve claramente por dónde baja agua, porque donde baja agua los árboles son más grandes y dan más fruto, y ese fruto está más lleno. Entonces, bueno, era algo que queríamos ver. Bueno, era una experiencia que queríamos hacer. Ahora ya tenemos claro que con regadío, si queremos buscar la productividad, va a tener que ser con regadío. Y un poco es esto, ahora empezaremos con el nogal poco a poco y bueno, la idea es un poco intentar, una vez que tengamos este piloto, digamos, pues a nivel técnico un poquito más desarrollado, pues la idea también es intentar escalarlo, ¿no? Y tener una producción por lo menos para abastecernos nosotros. Sí, Pedro, muchas gracias. En realidad, definitivamente Fernando, Octavio, y también Santiago referían que, sobre todo en la parte sur, quienes bueno, tienen mucha experiencia por Albacete, Córdoba, quienes desde donde se han conectado nuestros ponentes, refieren que en condiciones de riego se incrementa considerablemente el tema del rendimiento en cuanto se refiere a la productividad. Entonces, ahí está claramente demostrado de que aun cuando estos cultivos son de zonas desérticas, pero metemos riego e incrementamos el nivel de producción. Ujú, Bien, muchas gracias. Y lo otro importante que manifestabas también y va en relación con las anteriores ponencias es de que una de las estrategias de este sector es que se está incrementando las hectáreas de producción de cultivo con la intención de cubrir la demanda interna en el marco ujú. de la soberanía alimentaria. Y ahí me viene una pregunta, y tú, desde el punto de vista empresarial, debes tener información. Con la tecnología y con las condiciones y las exigencias normativas de nuestra realidad europea, ¿crees que seamos capaces de competir con los costes de producción de otras realidades como Turquía, Estados Unidos, con estas nuevas plantaciones? Yo creo que sí. Lo que pasa que, vamos a ver, yo he visitado plantaciones en Turquía, plantaciones en Estados Unidos. Es decir, al final esta gente lo que se basa es un poco en políticas de escala. Es decir, ellos tienen una mano de obra mucho más barata que la nuestra y una regulación mucho más laxa. El tema regulatorio se puede dividir, me refiero. Al final es un tema del procesador, y el procesador
va a tener que tener controlado ese tema regulatorio. A nivel de campo no existe tanta diferencia entre las regulaciones de un lado y del otro. Y nosotros tenemos mucho más acceso a tecnología que ellos. Entonces, no podemos competir de igual a igual, eso está claro y que le quede a todo el mundo claro desde el primer minuto. O sea, es decir, si intentamos competir en las mismas condiciones que ellos, pues probablemente no seamos capaces. Pero si somos capaces de aplicar esa tecnología a los campos y buscar tecnologías que nos ayuden a optimizar las plantaciones, ellos, digamos, ese acceso no lo tienen. Ni el acceso ni la necesidad. Es decir, porque ellos tienen grandes extensiones de terreno y les da igual plantar 10 hectáreas que plantar 100. No es importante. Pero nosotros podemos ser más óptimos trabajando. Ahí es cierto que yo ahí sí que veo, por ejemplo, mucha integración en cooperativas. Es decir, al final, todo ese acceso a la tecnología eh, para un agricultor solo puede ser bastante complejo, pero en cuanto existen agrupaciones, el tema, pues, digamos que digamos, esos costes se diluyen bastante. No hace falta que cada uno afronte, digamos, los costes por separado, sino que se pueden afrontar de forma conjunta o dividir de forma conjunta y hacer esas inversiones igual, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tenemos capacidad o potencial para competir, pero tiene que ser en base al desarrollo tecnológico y a la optimización. Perfecto. Una vez más, gracias Pedro por tu participación, por compartir toda tu experiencia y yo creo que esta información final de carácter estratégica desde el punto de vista comercial, sumado a las anteriores ponencias que están relacionadas desde el punto de vista técnico, agronómico, para ver el tema de las condiciones necesarias para decidir en este tipo de cultivos es necesario. Entonces, desde nuestra posición, lo que buscamos es gente con mucha experiencia como la tuya para que los participantes puedan tener acceso a la información y en función a ello tomar la mejor decisión posible. En esos términos, Pedro, muchas gracias una vez más. Gracias a vosotros. Bien, entonces de esta manera estamos casi en la hora ya y estamos llegando a la parte final. Lo único que me queda es, en términos de conclusiones, ya sabemos de que hay cuestiones de importancia de que conocer, fundamentalmente entender de que estos cultivos están principalmente orientadas hacia zonas eminentemente desérticas, pero de alguna manera el tema del cambio climático está jugando a favor de zonas como la nuestra y de que algunos productos de estos frutos secos están acondicionándose a nuestra realidad de Galicia. Y es importante conocer ciertos parámetros como necesidades de frío, necesidades de calor, puntos de variedades a tener en cuenta para ver el tema de cómo es que se puede tener una mejor producción en cuanto a conocimiento y manejo de determinadas variedades, ¿no? Y aspectos comerciales como los que acaba de manifestar Pedro, entender de que siempre el tema del comentario, ¿no? A los productores nos baja, nos pagan un precio muy ínfimo y la utilidad está realmente en el intermediario. Entonces es importante conocer de que en esta cadena de valor, durante la transformación, durante los tratamientos post cosecha, hay mermas, hay pérdidas. Desde el punto de vista, solo por mencionar, estamos sometiendo productos como este al tema de deshidratación. Entonces, cuando deshidratas, perdemos peso porque hay agua que se evapora y ahí ya tenemos una importante pérdida y eso pues indudablemente recae en costes de producción durante el proceso de transformación y demás. Entonces es información que necesitamos saber, comprender, interiorizar para tomar la mejor decisión posible. Sin más, quiero agradeceros a todos por conectarse hasta estas alturas. Sabemos que 4 o 5 horas de jornada formativa como esta es una jornada fuerte, pero no deja de ser importante porque hay información de mucha importancia que
podemos tener acceso a través de espacios como este, ¿no? Entonces, sin más, quiero agradecer, reiterar el agradecimiento a Santiago, a Fernando, a Octavio y a Pedro por haberse conectado, por haber aceptado nuestra invitación y por compartir toda su gama de experiencia y conocimientos. Entonces, a todos ustedes agradecerles y a los que nos han escrito ya iremos compartiendo la información que están solicitando.